Bueno, pues vamos a empezar ya, si os parece. ¿Se me oye bien así, más o menos, a este volumen de voz al fondo? A ver, ¿se oye mejor así? ¿Ahora mejor? Vale. Muy bien, pues nada, pues empezamos ya. Y nos han cerrado las puertas, con lo cual ya no tiene escapatoria. Bueno, me presento. Mi nombre es José Luis Valenciano, soy arquitecto y formo parte del Departamento Técnico de Hispalit, que es la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida. Engloba pues, a unos 150 fabricantes entre ladrillos, tejas, bovedillas, adoquines, en fin, productos cerámicos en general cotidianos que se usan en la construcción. Y bueno, pues una de las labores que hace Hispalit, aparte de fomentar acciones en pos de vender cuanto más ladrillos mejor, que es para lo que los asociados pagan sus cuotas, para que se venda ladrillos y bovedillas cerámicas, pero para ello tienes que ofrecer en el mercado algo. Entonces, una de las actuaciones que hacemos de Hispalit es pues I+D, es decir, investigación y desarrollo, y bueno, pues desarrollamos, entre otros, pues, sistemas constructivos como los que vamos a ver hoy, que es de lo que va a consistir la conferencia. Por exigencia del guión, se va a comprimir en 2 horas una conferencia que realmente debería durar 2 horas de cada tema, más o menos, que es lo que se suelen dar esta conferencia Silensis o la estructura cuando se dan colegios de arquitectos o de aparejadores o en foros donde nos piden que vayamos, pues suele durar 1 hora y 3/4, 2 horas más o menos. Entonces, en este caso, pues hay que comprimirlo un poco, con lo cual hay cosas que a lo mejor no profundizaré mucho más de lo que me permita el tiempo, pero bueno, intentaré que sea comprensible. No obstante, ya os adelanto que toda la información que tenéis aquí, tanto de Silensis como de estructura, se puede descargar de la página web de Hispalit, hispalit.es. Hispalit es como suena, pero acabado en LYT, o sea, hispalit.es, ahí podéis descargar toda la documentación de Silensis. La de estructura todavía no, porque estamos reformando la página web y en breve, pero bueno, será cuestión de unas pocas semanas. Y bueno, pues ahí tenéis la posibilidad de ampliar. Bueno, pues vamos a empezar entonces. En primer lugar hablaré del sistema constructivo Silensis, que es el sistema que desarrolla paredes cerámicas de alto aislamiento acústico. Como sabéis, hay una nueva normativa acústica en España que obliga a que los edificios tengan un mayor aislamiento acústico. Hemos pasado de la CA 88, que era una normativa de condiciones acústicas del año 88, por lo tanto, pues hasta que en el 2009, en abril de 2009, entró en vigor el DBHR, pues llevaba 21 años en vigor. Bueno, son muchos años como para que una normativa no hubiera sido revisada. Por fin se decidieron a ello el Ministerio en el año 2009, bueno, antes, pero el fruto de los cambios se reflejó en el DBHR, y esto implica pues una serie de cambios importantes, muy importantes en la forma de construir los edificios hoy en día. Y no solo si se usan productos o soluciones cerámicas, en todo tipo de soluciones. Es decir, si uno decide levantar tabiquería con otros sistemas, por ejemplo, de placa y yeso laminado, u otros sistemas alternativos al ladrillo, más tradicional, también tiene que cumplir o modificar la forma de construir, porque desde luego como se construía valía para cumplir la CA 88, pero se quedaba corta para cumplir el DBHR. Bien, a modo de resumen, para que nos situemos, las 3 principales diferencias entre la normativa anterior, la CA 88, y el DBHR que tenéis a la derecha son, pues, digamos, insisto, en modo de pinceladas y muy someramente serían 3 diferencias, 3 grandes diferencias. El tipo de ensayo, hemos pasado de un ensayo en laboratorio a un ensayo in situ. Antes yo ensayaba mi pared, por ejemplo, separadora de entre 2 viviendas de ladrillo perforado de medio pie, con yeso en ambas caras. Me daba, por ejemplo, más de 45 decibelios en laboratorio y yo ya había cumplido el CA 88. Ese papel, esa justificación, yo lo fotocopiaba, esa hoja empezaba a coger pátina ya de tiempo y lo iba adjuntando proyecto tras proyecto y seguía valiendo. Y daba igual que luego en obra esa pared tuviera un agujero. Estoy haciendo una caricatura, pero esto es verdad. Nadie iba más allá en acústica. Es decir, si esa pared en laboratorio era estupenda, pero luego se construía mal, sin ningún tipo de cuidado, pues daba igual que luego la pared fuera muchísimo peor en la realidad de lo que marcaba tu aislamiento en laboratorio. Eso ahora es imposible que ocurra porque ahora nos van a pedir un ensayo in situ. Usted podrá decir que su pared cumple lo que usted diga en laboratorio, que además le vamos a pedir unos valores mínimos para que luego in situ se garantice un cumplimiento del aislamiento exigido, ¿no? Pero es que aparte le van a poder hacer a uno un ensayo in situ. Entonces ya sí que importa la ejecución, importa la geometría de los recintos, importa un montón de situaciones, de cosas que antes en laboratorio no tenían influencia.
Por lo tanto, el objeto a controlar ya no es el elemento separador, ya no es mi pared separadora o mi forjado, en fin. Ahora el objeto a controlar es todo el edificio, porque todo el edificio influye en el comportamiento acústico entre dos recintos estudiados. Por lo tanto, hay que tener cuidado en todo, ¿no? Y además los índices de aislamiento han aumentado. El aislamiento exigido ha pasado de ser de 45 decibelios de RA, cuando veis RA quiere decir ensayo en laboratorio, es índice global de reducción acústica ponderada A, en definitiva es un ensayo en laboratorio, pues hemos pasado de 45 decibelios a un DNTA, que es diferencia de niveles estandarizada, es decir, una medición in situ. Entre dos recintos se mide cuál es la diferencia de niveles sonoros y hemos pasado, como digo, de 45 a 50. Es decir, hemos tenido un incremento aparentemente de 5 decibelios de aislamiento, que son muchísimos. Porque el crecimiento, la tabla de crecimiento de aislamiento no es lineal, es logarítmica, y por lo tanto cada vez el esfuerzo, cuando tienes un nivel sonoro, un índice de aislamiento determinado, incrementarlo, cada decibelio que quieres incrementar cuesta mucho más, y no es lo mismo mejorar de 45 a 47 que de 47 a 49, de 49 a 50, es decir, cada vez el esfuerzo es mayor, y por lo tanto a priori es un incremento elevado, pero es que encima hay que tener en cuenta esto que estamos hablando de que es de RA a DNTA, es decir, de aislamiento en laboratorio a aislamiento in situ. Con lo cual, esto nos hace pensar que si entre un ensayo en laboratorio y un ensayo in situ hay una pérdida real de unos 4 decibelios más o menos de aislamiento, pues podríamos decir, un poco así a grandes rasgos, que el incremento de aislamiento real ha sido del orden de los 9 decibelios, ¿no? Los 5 más los 4 esos que perdemos de un ensayo en laboratorio y un ensayo in situ. Por lo tanto, es una normativa que hay que tomarse muy en serio, porque además no cumplirla puede implicar problemas gravísimos, sobre todo para los técnicos que suscribamos los proyectos, digo gravísimos, de que te puede la indemnización directamente arruinar y retirar de la profesión, porque si el problema es un problema localizado, bueno, puede tener una solución medianamente económica y viable, pero como sea un problema generalizado de que no he hecho las cosas bien en el total de una promoción no hace falta que sea de 200 viviendas, de 20, una pequeñita promoción de 20, 15 viviendas, como no hayas hecho las cosas bien, la responsabilidad que estás soportando y por lo tanto te pueden exigir es muy grande. No digo esto para asustar, sino para que todos seamos conscientes de que es una normativa seria y que desde luego pues ya no vale cualquier cosa, yo estoy harto de ver edificios construidos con la CA88 que es que ni siquiera cumplían la CA88, o sea, ni siquiera la pared separadora entre dos viviendas cumplía los 45 decibelios de RA. Estoy harto de ver paredes de ladrillo hueco doble entre dos viviendas, con un centímetro y medio ya sería mucho pedir de ellos a cada lado. Y eso es que no cumple los 45 decibelios de RA ni de broma, o sea, ni de cerca. Entonces, si con esa misma filosofía seguimos construyendo, pues de luego el DBHR vamos a ir de cráneo. Entonces, insisto, hay que tomársela en serio la normativa, pero no estoy aquí para asustar, sino para dar soluciones y para explicar desde el sector cerámico qué soluciones se proponen y que, evidentemente, pues hay soluciones que cumplen holgadamente esta normativa, pero hay que seguirlas, pues eso, la forma de proyectar y la forma de construir, pues como nosotros decimos, ¿no? De hecho, veo que todos habéis cogido la entrada, este folleto de instaladores, es un folletito que se reparte, fundamentalmente está orientado a colocadores, a albañiles, que lo tengan un poco presente cómo tienen que seguir las reglas de ejecución del sistema, ¿no? Pero viene muy bien porque es muy gráfico y además está muy bien resumido de las 15 o 20 cosas que hay que tener en cuenta en una obra, que luego no son tantas y además no son tan difíciles de controlar, pero hay que hacerlas. Y en el CD tenéis, me parece que en este CD tenéis la ponencia completa, que yo he reducido un poco la ponencia para que diera tiempo en una hora a dar lo que tengo que dar, y además tenéis un vídeo de ejecución me parece que son 3/4 de hora de duración, que está muy bien. Es un vídeo donde se explica paso a paso con el vídeo, el albañil, el colocador, levantando la pared y viendo perfectamente cómo se levanta. Insisto, es muy interesante, es muy gráfico, porque yo os puedo contar aquí cómo son las reglas de ejecución, os puedo explicar maravillosamente bien, que no creo que lo haga tan bien, pero aunque lo explicara maravillosamente bien, como se ve esto de verdad es cuando ves al paleta pues levantando la pared y haciéndolo como hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo dicho para que cuando acabe la conferencia, pues cuando queráis podáis ojearlo. Bueno, simplemente que tengáis en cuenta que la normativa distingue entre diferentes tipos de recintos. No es igual de sensible al ruido un dormitorio, como os podéis imaginar, que una cocina o un baño o un vestíbulo o un pasillo, ¿no?
Hay recintos protegidos, recintos que además se llaman recintos protegidos, pero realmente su nombre completo es recintos habitables protegidos. Bueno, pues hay recintos habitables protegidos, recintos habitables a secas, que no son protegidos, y luego están los recintos zona común, zonas comunes, como por ejemplo el portal de un edificio, la escalera, etcétera, y los recintos de instalaciones o actividad, que a efectos de exigencia acústica considera igual un recinto de instalaciones que de actividad. ¿Qué es un recinto de instalaciones? Pues evidentemente pues, un cuarto de maquinaria de un edificio residencial, por ejemplo, donde está el grupo de presión, o el cuarto donde está el maquinillo y el ascensor, ese también es un cuarto de instalaciones, por lo tanto es un recinto de instalaciones. Y un recinto de actividad, pues un local, por ejemplo, un bajo en un edificio, pues el bajo comercial pues es un recinto de actividad. Claro, tiene su importancia porque encima tiene viviendas y puede que a la derecha o a la izquierda tenga un bajo que sea también una vivienda, ¿no? Bueno, pues la normativa estudia cuáles son los elementos que tú tienes que tener entre diferentes recintos, ¿eh? Entonces no es lo mismo el aislamiento entre dos recintos protegidos o un recinto protegido y otro recinto, que serían 50 decibelios in situ, que entre un recinto protegido y otro recinto que además es de instalaciones de actividad, en cuyo caso ya no serían 50 in situ, serían 55. Fijaos que ahí el aislamiento ya no es 50, sino 55 in situ, que es una barbaridad. Es decir, ahí ya estamos hablando de aislamientos de palabras mayores. Si, por ejemplo, estamos hablando del aislamiento entre dos recintos habitables, por ejemplo, dos baños de dos viviendas diferentes, o un baño con una cocina, o una cocina con un pasillo, en ese caso el aislamiento exigido desciende a 45 decibelios in situ. O sea, digamos que tiene en cuenta diferentes circunstancias, ¿no? Y luego, aparte, está el aislamiento exigido a la tabiquería. Es el único caso, si os fijáis aquí en todos los casos pone DNTA, y el único caso en el que no pone D, sino que pone R, es decir, que el aislamiento exigido no es en in situ, sino en laboratorio, es en tabiquería. Es el único caso en el que yo, con aportar un ensayo en laboratorio de ese fabricante de ladrillos que me dice que sus tabiques han sido ensayados y dan, en este caso, más de 33 decibelios, cumplo, es el único caso en el que me permitirían ir con ese ensayo. ¿Por qué? Porque es ilógico ensayarte dentro de tu propia vivienda cuando tienes puertas. Claro, si la pared puede ser estupenda y cumplir 35 in situ, perdón, RA en laboratorio, un tabique, ¿no? 35 en laboratorio, pero la puerta no va a cumplir 35, va a cumplir como mucho 20. Entonces no me pueden ensayar. Es más, yo además las puertas tienen holguras, o la puedo tener abierta, porque me dé claustrofobia, mi dormitorio está cerrado y le quiero tener abierta. Entonces ahí la normativa sería absurdo que se metiera. Entonces ahí no nos pide ensayo en laboratorio, in situ, sino que solo nos pide un ensayo en laboratorio. Y también nos van a pedir que las fachadas y las medianerías tengan un índice de aislamiento a ruido de área exterior, un nivel de aislamiento mínimo a ruido de área exterior, tanto las fachadas como las medianerías. Bueno, y por supuesto, aunque lo he pasado muy, muy rápido, pero también nos pide exigencia a ruido de impacto, ¿eh? Es decir, que las pisadas de mi vecino, bien sea el de al lado o el vecino de arriba, o el de abajo, porque la transmisión a ruido de impacto se produce de abajo arriba o de arriba abajo también. Es decir, yo piso, el ruido va por la solera, se transmite a la estructura y puedo ir al piso superior perfectamente. Pues también nos piden unos índices de exigencia que también son más limitativos que con la anterior CA88. Bueno, de todo esto que he dicho, conclusión. Teniendo 50 de real, es decir, 50 decibelios de aislamiento en laboratorio, ¿tengo asegurado sí o sí cumplir 50 aislamiento in situ, 50 de NTA? La respuesta es no, no con mayúsculas. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores, que son los que veis ahí. Depende de la geometría de los recintos. Claro, un recinto puede ser geométricamente más o menos favorable. Hay recintos que la onda sonora pierde intensidad, entonces funciona con poca resonancia, y hay recintos que tienen mucha resonancia y por lo tanto el ruido ahí se amplifica, y si amplifico el ruido estoy perjudicando al vecino de al lado. Por lo tanto, la geometría de los recintos influye muchísimo. ¿Y cuál es la geometría de los recintos? Pues la que quiera el proyectista que ha hecho el proyecto, ni más ni menos, la que le dé la gana a proyectar. Por lo tanto, es una variable que no controlamos y que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, las prestaciones acústicas de todos los elementos constructivos. Claro, hemos dicho que influyen todos los elementos del edificio, no solo la pared separadora. Por lo tanto, influye cómo sea el forjado, qué masa tenga, cómo sea la pared separadora, qué masa tenga, cómo sea la fachada, si es de una hoja, si es de dos, etcétera, etcétera. El diseño de las uniones, luego veremos algún ejemplo, pero evidentemente si yo uno los elementos constructivos de una manera o de otra, la solución puede ser estupenda, puede ser catastrófica. Entonces, influye mucho cómo se unen los diferentes elementos constructivos unos con otros. Esto tampoco nos suena tan raro porque, por ejemplo, para cumplir el documento básico de salubridad es fundamental, ¿no? La forma de unir los elementos constructivos pueden hacer que una solución constructiva sea buena, sea estanca o no lo sea. Pues esto en acústica pasa un poco lo mismo, ¿no? Si tú lo unes mal un elemento con otro, pues esa unión puede hacer que los ruidos
encuentren caminos para colarse de una vivienda a la vivienda adyacente o inferior o superior. Y por último, una correcta ejecución. Si todo lo que he dicho hasta ahora está perfecto, pero luego llegan en obra los albañiles o el jefe de obra, el encargado, y no hace su labor, o el director facultativo no hace su labor y no dirige y no comprueba y no está controlando la obra, pues tenemos un problema, el más importante casi diría yo. Es decir, el DBHR casi el punto más débil es la ejecución. Es lo que más diferencia de la CA88. Porque al final todo lo que he dicho hasta ahora, esos 3 primeros puntos, pues son de proyecto. Los define el proyectista y el papel lo aguanta todo. Pero cuando llegas a la obra ya no vale todo. Es decir, los planos no tienen grietas, pero las casas sí. Y entonces es ahí cuando hay que poner en práctica todo y hacer las cosas como hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues la correcta ejecución es, diría casi de las 4 patas que configurarían esta mesa, pues la más importante casi. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a presentaros el sistema constructivo. Bien, el sistema Sylensis se compone de, son paredes, el título que le damos, el sistema constructivo tiene un eslogan, ¿no?, que es paredes cerámicas de alto aislamiento acústico. Y paredes cerámicas son tanto las paredes que separan viviendas como las paredes que separan diferentes habitaciones de la misma vivienda, es decir, tabiques. Entonces, si hablamos de paredes separadoras entre unidades de uso o entre diferentes viviendas, que vienen a ser lo mismo, unidades de uso es un término más amplio. En un edificio de oficinas, pues 2 oficinas. En un hotel, 2 habitaciones de hotel son 2 unidades de uso independientes. Paredes separadoras entre diferentes unidades de uso, por ejemplo, entre 2 viviendas, serían estas 4 que veis ahí, tipo 1A, tipo 2A, tipo 2B y tipo Sylensis 1B. La tipo 1 es una pared tradicional, es una pared de una sola hoja, directamente apoyada sobre el forjado, no tiene, luego veremos un pequeño cambio respecto a una pared tradicional. La única diferencia que tiene respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora es que tiene más masa. Hemos pasado de una pared que podía ser válida para la CA88 de medio pie de ladrillo perforado, ladrillo macizo, con revestimiento, a una pared de un pie. Es decir, ya con medio pie no tenemos la masa suficiente para conseguir un aislamiento importante, el aislamiento requerido, entonces hay que irse a un pie. Con las limitaciones que eso conlleva, claro. Es decir, a partir de un pie ya seguir aumentando la masa del aislamiento ya no es rentable. En la ley de masas dice que si tú duplicas la masa de un elemento constructivo, aumentas en 6 decibelios su aislamiento. Es decir, si yo tenía una pared que separaba entre 2 viviendas, que separaba 2 viviendas y que tenía 47 decibelios de REA, por ejemplo, y era de medio pie, ladrillo macizo, si yo ahora ese medio pie lo convierto en un pie, habré pasado de 47 en laboratorio a 53, es decir, sumaré 6 decibelios. Pero claro, para volver a aumentar 6 decibelios, por eso decía que subir logarítmicamente es mucho más complicado que linealmente, tengo que aumentar el doble, es decir, pasar de un pie a 2 pies para conseguir 59. Digo con paredes de una sola hoja, y así sucesivamente. Con lo cual, las paredes de una sola hoja están muy bien, pero tiene una limitación de que a partir de un pie empieza a no ser rentable porque los kilos que le metes de más ya no te aportan tanta mejora de aislamiento. Solución: cuando quieres más aislamiento, entonces hay opciones de buscar paredes de 2 o incluso 3 hojas, que es el efecto masa-muelle-masa, ¿no? Tenemos un elemento masivo, un elemento intermedio como es la lana mineral o la lana de roca, me da igual, que está aquí, esta cámara, ¿no?, con el color aquí amarillo, sería la lana, y luego una segunda hoja también al otro lado. Y además veis que en el caso de, por ejemplo, la Sylensis 2A, que son 2 hojas ligeras, lleva bandas elásticas perimetrales, que no tengo aquí ninguna muestra, es una pena, no he caído, podría haberlo traído, pero bueno, son bandas elásticas de poliestireno expandido elastificado. Es decir, el mismo poliestireno expandido que todos conocemos por aislamiento térmico, el blanco, pero tiene un tratamiento de elastificación que, como su nombre indica, lo hace que sea elástico, ¿no? Entonces, si cogéis un porés blanco y lo apretáis, se chafa, se queda la huella del dedo ahí marcada, ya no tiene elasticidad ninguna. Sin embargo, este material que os digo, pues recupera su posición. Es un muelle, ¿no? Pues ese elemento, esa banda elástica perimetral, se coloca siempre que tengamos una hoja ligera. En este caso, la 2A, pues, y ojo, estoy hablando, insisto, de paredes separadoras, no de tabiques, de paredes separadoras. En las 2 hojas de la pared separadora entre 2 viviendas se coloca banda elástica perimetral. Si es una tipo 2B, veis que aquí es una hoja pesada y una hoja ligera. La hoja pesada no lleva banda elástica, la hoja ligera sí. E igualmente lana de roca o lana mineral en la cámara.
esta pared pesada ya no tiene que ser como esta de un pie, puede ser de medio pie. Por ejemplo, una pared de medio pie de ladrillo tosco, ladrillo perforado, ladrillo macizo, sin banda elástica, lana de roca y un hueco doble de 7 con banda elástica perimetral, sería una tipo 2B. Y luego tenemos la tipo 1B, que sería ya una pared de la que tiene más aislamiento acústico de las 4, ¿no? Que como veis es una pared central de medio pie, por ejemplo, podría valer de ladrillo tosco, ladrillo perforado, ladrillo macizo, sin banda elástica, 2 cámaras con lana de roca, con lana mineral dentro, 4 centímetros, por cierto, que no lo he dicho, estos serían 4 centímetros de lana, tanto en este caso como en este, y luego un tardosado a ambos lados de ladrillo hueco con banda elástica perimetral, las hojas ligeras del ladrillo hueco. Podríamos decir que con estas 3 paredes primeras, la tipo 1A, 2A y 2B, cumpliríamos en el 99,99% de las paredes separadoras entre viviendas o entre recintos, diferentes unidades de uso de cualquier edificio con la nueva normativa. La tipo 1B generalmente o fundamentalmente se ha contemplado porque la normativa la contempla, por lo tanto pues había que dar respuesta a ese tipo de pared también, porque la normativa contempla esa posibilidad, y aparte porque ese tipo de paredes vienen bien en rehabilitación. Cuando yo rehabilito un edificio y al ser rehabilitación integral el código técnico me dice que es de aplicación el DBHR, en ese caso si la pared base es una pared pesada pero que no llega a tener suficiente masa como para poder usarse como una 2B, pues vendría bien trasladosarla a ambos lados, ¿no? Siempre y cuando, insisto, la rehabilitación fuera integral y por lo tanto fuese de aplicación el DBHR. Aunque ya adelanto, el otro día estuve en Construtec, estuvimos una conferencia que organizó AECOR, que es la Asociación Española para la Calidad en la Acústica. Organizó una conferencia en la que asistió Luis Vega, que es anterior trabajador con un cargo muy alto en el Torroja y ahora trabaja para el Ministerio como asesor. Y bueno, nos dio unas pinceladas de que también en rehabilitación a partir de ahora se va a exigir el cumplimiento del DBHR, ya lo avanzo, en rehabilitación, y no va a hacer falta que sea rehabilitación integral, pero sí que van a exigir, oiga, si usted va a rehabilitar, díganos que va a rehabilitar, si usted rehabilita la fachada, le vamos a exigir que cumpla usted el DBHR en fachada. No tiene sentido que si usted solo toca la fachada le pidamos que cumpla el DBHR interior entre 2 viviendas del mismo edificio, no tiene sentido. Si usted va a rehabilitar una rehabilitación integral en la que va a hacer mejoras en cuanto a las paredes separadoras, entonces sí le vamos a exigir que cumpla usted la normativa también a ruido interior. Es decir, en función del alcance de la rehabilitación van a exigir que se cumpla el DBHR, o por lo menos parcialmente. Bueno, como he dicho, además de las paredes separadoras silensis, están los tabiques. Los tabiques también son paredes que tienen su corazoncito y aunque no separen viviendas, separan habitaciones dentro de la misma vivienda y por lo tanto también tienen unas exigencias acústicas. Como he dicho, eran 33 decibelios en laboratorio. En sistema silensis diferencia 2 tipos de tabiques, con banda en la base o sin ella. Veis aquí que hay dibujada una banda elástica, también una banda elástica en la base del tabique y aquí no. ¿De qué depende de que se coloque esta banda o no? Pues que el edificio tenga exigencia de aislamiento en vertical o no la tenga. ¿Cuándo tengo exigencia de aislamiento en vertical? Cuando es un edificio en altura, cuando es un bloque de viviendas, porque tengo un vecino abajo y un vecino arriba que yo puedo transmitir el ruido a través de mis tabiques, vibran, esa unión rígida con el forjado transmite una vibración y la unión rígida del forjado con el tabique que está inferior, justo situado inmediatamente inferior, vibra otra vez y transmite el ruido. Si yo interpongo elementos elásticos entre el tabique y el forjado, elimino o atenúo hasta un punto prácticamente que se desprecia esa transmisión de ruido, por lo tanto elimino muchos caminos de transmisión de ruido. Por lo tanto, cuando hay exigencia de aislamiento en vertical, banda en la base de los tabiques, y cuando no hay esa exigencia, por ejemplo, una vivienda unifamiliar. Un unifamiliar aislado o adosado no tiene que tener bandas en la base de los tabiques porque el vecino de arriba y el de abajo soy yo mismo y por lo tanto no tengo una exigencia de aislamiento in situ. Y ojo, cuando digo tabiques silensis con bandas en la base o sin ella, también esto es extrapolable a hojas interiores de fachada. Es decir, una fachada, por ejemplo, muy convencional de medio pie, lana y un hueco doble de 7 al interior. Ese hueco doble de 7 que forma el traslasado interior de la fachada también debe llevar banda en la base, porque a efectos de transmisión de ruido en vertical es exactamente igual, es una pared ligera apoyada en un forjado y se transmite el ruido de ese traslasado al traslasado inmediatamente inferior o superior. Bien, esto es cómo se comporta una pared separadora de una sola hoja en laboratorio. ¿Cómo pasa el ruido de un recinto a otro? Del recinto donde tengo el emisor de ruido al recinto donde tengo la medición o el receptor. A través de la propia pared.
¿Cómo hemos quedado que aumento el aislamiento? Aumentando la masa. Aquí tenéis ejemplos de índices de aislamiento en laboratorio de diferentes paredes. 2 paredes de medio pie colocadas a testa, que forman al final un pie, o una pared de un pie, etcétera, etcétera. Termoarcilla también sería un caso, que también no lo he dicho al principio, pero exactamente igual se puede hacer una pared separadora silensis tipo 1, por ejemplo, con termoarcilla. Una pared de termoarcilla, eso sí, tiene que tener suficiente espesor y, por lo tanto, suficiente masa. Pero veis que un espesor de 32, que se acerca a un espesor de un pie, o una termoarcilla, en este caso, por ejemplo, un bloque un poquito más delgado, que si quiero aumentar la masa, le he añadido primero un enfoscado previo de mortero de cemento y luego un guarnecido y enlucido de yeso. Con eso consigo masas suficientemente elevadas para tener un ensayo en laboratorio holgado. ¿Y a qué me refiero un ensayo en laboratorio holgado? Pues a ensayos que, como veis, ronden los 53-54 decibelios. Si yo tengo un ensayo en laboratorio que me da del orden de los 4 decibelios más que lo que quiero dar in situ, siguiendo las reglas de ejecución correctamente, haciendo las cosas medianamente bien, no tendré ningún problema en cumplir. Es un poco un margen de seguridad. Sin embargo, cuando yo tengo una pared de 2 hojas, esto es lo que ocurre en laboratorio, que el ruido no pasa solo a través de la pared separadora, como pasaba con paredes de una sola hoja, sino que también pasa a través de esto que se denomina puente acústico estructural. Es decir, yo estoy aquí hablando o emitiendo ruido, la pared vibra, transmite la vibración al forjado, del forjado se transmite la vibración a la segunda hoja de la pared separadora y de ahí al recinto receptor. Esto ocurre en todo el perímetro, claro, no solo arriba, sino arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, en todos los puntos donde las 2 paredes estén entrando en contacto rígidamente a través de un tercer elemento, que en este caso es el forjado. ¿Cómo elimino ese puente acústico estructural? Pues con las bandas elásticas perimetrales. Por eso son perimetrales, porque desvinculan las paredes ligeras de todo su contorno. Fijaos que antes, duplicando la masa, aumentábamos 6 decibelios el aislamiento en paredes de una sola hoja, y en este caso conseguimos un aumento de entre 10 y 15 decibelios solo colocando esas bandas elásticas. No hace falta tocar las masas, es decir, con bandas elásticas perimetrales y lana de roca o lana mineral en la cámara para evitar la reverberación que se pueda producir dentro y que haga una caja de resonancia como si fuera una guitarra, ¿no? Es decir, yo coloco lana para que no reverbere dentro de esa cámara y no amplifique el sonido. Pues con esos 2 elementos yo consigo paredes de un aislamiento acústico enorme, es decir, de una pared que podía tener en el laboratorio pues 42, 41, 40 decibelios, 45, pues ahora puedo pasar a paredes que tengan 55, 56, 58, 60, 62, depende de la masa también de la pared, en este caso de hueco doble, y depende de... Bueno, en este caso en el laboratorio fundamentalmente depende de la masa de las paredes. Aquí tenéis valores de ensayos en laboratorio, perdón, no in situ, ensayos en laboratorio de diferentes paredes silencios. Aquí tenéis que, salvo esta que dio un poquito menos de lo que por holgura recomendamos, pero que, insisto, se puede solucionar si quieres usar este bloque, dice, bueno, pues lo puedo enfoscar previamente y consigo más masa. En todos los casos hemos dado valores por encima de los 54 decibelios. Bueno, aquí lo mismo, aquí se quedó un poco justo, porque claro, es lógico, porque aquí en una pared 2A, pero una de las hojas no era de hueco doble 7, era de hueco sencillo. Claro, si empezamos a quitarle masa a una de las 2 hojas ligeras, pues también perjudicamos, evidentemente, pero fijaos que en cuanto ya tenemos hueco doble 7, lana y hueco doble 7, pues da valores estupendos de 56 decibelios en laboratorio que nos sirven para luego poder cumplir in situ. Y ya fijaos que las paredes tipo 2B de silensis, que eran la hoja pesada, lana y la hoja ligera con banda elástica perimetral, ya llegamos a valores del orden de los 62-63. Y aunque aquí no aparece, os digo que las paredes de 3 hojas, esas que veíamos, la tipo 1B, esas en laboratorio pueden llegar a dar 70-71 decibelios en laboratorio, que es un valor ya brutal, ¿no? Digamos que las 2B son más bien recomendadas para colocar cuando tienes que separar un recinto protegido, un recinto de instalaciones o de actividad, donde el aislamiento in situ ya no eran 50 sino 55. Y por lo tanto esas paredes vienen muy bien. Un tema práctico muy importante, ¿no? La influencia de las rozas en el aislamiento acústico. Se dice, ¿no? Bueno, además es uno de los argumentos que utiliza la competencia ladrillo directa, que es la placa de yeso laminado, ¿no? Que, bueno, pues que las paredes cerámicas, el hecho de hacerle rozas, pues las debilitan acústicamente y, bueno, pues es una forma que tienen de quitarle protagonismo, ¿no? De ganarle cuota de mercado. Bueno, pues para eso es Hispalit, que para eso los asociados pues pagan sus cuotas, ¿no? Para que investiguemos y veamos y defendamos los intereses de los fabricantes de ladrillo, pues bueno, pues vamos a ver hasta qué punto eso es verdad y vamos a hacerlo, ¿cómo? Ensayándola, es decir, ensayo una pared
en este caso una 2A, de ladrillo gran formato de 7, lana y gran formato de 7, de 40 milímetros de espesor la lana, con bandas elásticas perimetrales. Y con yeso, 10 milímetros de yeso, ni siquiera yeso de 1,5 centímetros, no, 10 milímetros a 1 centímetro de yeso en las caras exteriores de la pared. Ensayo esa pared y luego después practico unas rozas. Además, unas rozas de una forma bastante perjudicial, que es colocarlas en la misma posición, en vertical y en horizontal, con lo cual tenemos la roza colocada en el mismo punto, con cajas de mecanismos en los mismos puntos enfrentados a uno y otro lado. Como veis aquí en el esquema, eso podría ser una habitación de un hotel, ¿no? Donde la mesilla, las camas están enfrentadas y tengo las mesillas en los mismos puntos y las rozas en los mismos puntos en una y en otra pared. Y se ensayó a ver qué daba el ensayo antes y después de hacer rozas. El ensayo dio esto: 56 decibelios antes de hacer rozas, 57 después. Ahora explicaré el porqué. Aquí tenéis las hojas de ensayo realizados por la 20 Ignalia, que es un laboratorio de prestigio, que de hecho es quien ha trabajado estrechamente con el gobierno vasco, la Consejería de Vivienda del gobierno vasco, elaborando diferentes normativas. Es decir, es un laboratorio, por supuesto, acreditado por ANAC y de todo prestigio. ¿Por qué dio? Ojo, antes de nada, no quiero hacer aquí apología de las rozas, es decir, no quiero decir, es que hemos dado, no solo no hemos empeorado, sino que hemos dado 1 decibelio de más. Entonces, conclusión, todos como locos hacer rozas porque encima mejoramos el aislamiento. No es que esto no es apología de las rozas. Las rozas, el objetivo de esta diapositiva es explicar que no merman el aislamiento acústico. El decibelio de más es anecdótico. ¿Por qué? Que es a lo que iba, ¿no? ¿Por qué dio 1 decibelio de más? Bueno, pues al final las rozas, evidentemente para que no dañen una pared separada, tienen que hacerse bien. Pero como todo, es decir, si yo calculo una estructura y decido que un nudo es un nudo rígido, por lo tanto es empotrado, la viga está empotrada en el pilar y por lo tanto en el plano dibujo que tienen que tener un cordón de soldadura que abarque todo el contorno del perfil, y resulta que luego en obra pues soldo 2/3 del alma, pues eso ya no es un nudo empotrado, es un nudo articulado. Entonces, bueno, pues las cosas hay que hacerlas bien para que luego en realidad responda a lo que yo he proyectado, ¿no? Pues esto es lo mismo. Las rozas hay que hacerlas bien como marca el sistema Silensis. Es decir, si yo hago una roza, yo no puedo meter el tubo en la roza y luego dejarlo sujeto como se hacía hasta ahora y como se sigue haciendo, con 4 pelladas de yeso mal dadas y ya está. Y luego ya vendrá el yesaire y tapará. No, hay que sellar las rozas. Me da igual si con mortero, con yeso, o se dan 4 pelladas y luego yesaire, cuando va a dar el yeso, la rellena él, que se lo hace muchas veces los yesaires, ¿no? Con el yeso que les va sobrando van rellenando las rozas. Me da igual. Antes, después, hay que sellar las rozas. Las rozas tienen que estar selladas, por lo tanto, porque si no lo hacemos, entonces sí que estamos debilitando la masa de la pared y entonces sí perjudicaríamos. Si lo hacemos bien, no tiene por qué crear ningún problema a la pared. Por lo tanto, sellando las rozas no habría ningún problema. Y aparte, una segunda cuestión importante es hay que hacer las rozas con un poco de cuidado. O sea, yo no puedo coger una piqueta y empezar a rozar la pared y coger al tío más bruto de la cuadrilla. Y si es más bruto, pues enseñarle cómo tiene que hacerlo. Yo lo que no puedo es consentir que una pared la degüellen de lado a lado. Entonces, bueno, resulta que al hacer la roza o al colocar la caja de mecanismo se traspase los 3 tabiquillos de hueco doble. En un hueco doble de 7 hay espacio suficiente para poder alojar las instalaciones de todo tipo y las cajas de mecanismo. Y alguien me puede decir, bueno, y cuando tienes una instalación de un poco más espesor, bueno, pues entonces habrá que a lo mejor pensar en que el hueco doble de 7 no es la mejor solución. Hay ladrillos cerámicos que tienen más espesor, que tienen 8, incluso 9 centímetros de espesor, que entonces me pueden servir para alojar perfectamente esa instalación. Es decir, lo que no puedo hacer es proyectar como si no hubiera esta normativa, como si no existiera, y luego ya cuando está la tabiquera levantada decir, uy, a ver ahora cómo meto las instalaciones. Bueno, pues tú que eres el proyectista deberías haberlo previsto. Bien, y no obstante os digo ya de antemano que la normativa, además, que no lo he dicho al principio, si tú tienes que cumplir 50 in situ y en el ensayo das 49, 48 o incluso 47 decibelios, estarías dentro del margen, es decir, te permite 3 decibelios de margen. No sería para ponerte una medalla no haber dado 50 y haber dado 47, pero tampoco te van a exigir responsabilidad. Ya otra cosa es si das 46. Si tienes que dar 50 y das 46, entonces ya sí que tienes que o repararlo o responder con tu patrimonio, tu seguro, en fin, ya tienes un problema de responsabilidad que el juez ya decidirá si es culpa tuya o no, o de quien sea, ¿no? Pero una mala ejecución de una roza, una pared separadora tiene, además del colchón de las propias paredes Silensis, del propio sistema constructivo, tiene ese colchón de la normativa. Bueno, pues fijaos que esto le ocurre entre 2 recintos de 2 viviendas. Los caminos de transmisión de ruido
tanto en los que ocurrían en laboratorio, que también ocurren en un edificio, es decir, el puente acuoso estructural y el camino directo a través de la propia pared, y estos de aquí son caminos indirectos, que no ocurrían en el laboratorio, pero sí ocurren in situ, que son los caminos en los que influyen esos otros elementos constructivos. Por lo tanto, por eso decía al principio, influye no solo la pared separadora, sino el resto de elementos constructivos, porque en función de cómo sea esta masa de estos forjados, o de estas fachadas, o de esta pared separadora, de lo que sea el elemento en cuestión, y en función de cómo se haga esta unión, mejor o peor, pues este camino puede ser más o menos dañino, y por lo tanto, pues eso influye, ¿no? Bueno, colocando bandas elásticas, como veis en el perímetro de las hojas ligeras, elimino no todos, pero muchos de esos caminos de transmisión de ruido. Bueno, no elimino todos, pero suficiente como para poder cumplir la normativa. Sin hablar de que, evidentemente, en la medida en que este forjado tenga más masa, pues este camino será todavía más débil. Si yo pongo un falso techo, todavía será más débil aún esta transmisión. Si yo coloco aquí, como es obligatorio por normativa, una lámina antiimpacto, este camino prácticamente desaparecerá. Es decir, que luego, no solo con las paredes, sino con otros elementos constructivos que son obligatorios por normativa colocar, como ya he dicho, insisto, láminas antiimpacto, pobre del que no coloque una lámina antiimpacto, ya os aviso, en vuestros proyectos en el futuro, en edificio residencial, donde haya exigencia, donde haya que cumplir el DHR, la lámina antiimpacto va a ser, vamos, no fundamental, impepinable ponerla, porque a ruido de impacto no cumpliríamos. El elemento de ruido de impacto solo se puede solucionar desde el origen. Yo ese típico caso de todos habréis oído, ¿no? Oiga, mi vecino, bueno, pon un falso techo, pues vas a eliminar un poquito, pero si el ruido va a la estructura se dispersa por todos los forjados, por todos los elementos, el ruido de la pisada, del taconeo de la vecina de arriba, que se pone el tacón desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, lo vas a oír igual. Entonces, ¿cómo lo solucionas? Con láminas antiimpacto, evitando que el ruido llegue a la estructura. ¿Cómo? Con láminas que amortiguan, pequeños muelles, que son esas láminas de polietileno reticulado, de lana de roca de alta densidad, de poliestireno expandido elastificado, de diferentes productos. Hispalit no ni vende ni comercializan láminas antiimpacto, ni tiene fabricantes entre sus asociados, fabricantes de ese tipo de productos. En el mercado hay muchísimas, podéis consultar y cualquiera de ellas valdrían. Lo mismo ocurre en vertical. Igual que transmisión de ruido directa, que es la que se produce a través del forjado, este camino directo, que veis aquí, también se producen transmisiones indirectas que no ocurren en el laboratorio, pero sí in situ. ¿Cómo las evito? ¿Cómo las atenúo? Colocando también bandas elásticas. Fijaos que las paredes separadoras, al colocar banda elástica en el perímetro y la banda elástica en la base de los tabiques y trasdosados de fachada, consigo atenuar o eliminar, consigo eliminar o atenuar prácticamente hasta despreciarlo, ese camino de ruido, ¿no? Claro, ¿por qué eso lo pongo en la base? Porque o lo pongo todos en la base o los pongo todos arriba, me da igual. Al final me es más cómodo por ejecución colocarlos en la base, porque como luego veremos, una de las cosas finales que veremos del sistema Silensis, en la parte de ejecución, si yo coloco, por ejemplo, aquí una banda elástica en el perímetro y por lo tanto también arriba, ¿no?, en esta pared separadora de boco doble, y doy yeso aquí en el forjado y doy yeso en la pared, pues podéis imaginar que si yo he colocado esa banda elástica para desvincular rígidamente pared de forjado y luego con el revestimiento de yeso vuelva a comunicar esa pared separadora con ese forjado, esa banda elástica estará de adorno. Tengo que desconectar los revestimientos, y eso no lo dice Hispalit para fastidiar, lo dice la normativa. No me recuerdo qué apartado hay un apartado del DHR que habla de cómo resolver ciertos encuentros constructivos, ciertos requisitos, pues habla de que en todo momento, cuando haya paredes de ese tipo con bandas elásticas, habrá que mantener la desconexión de los revestimientos, en este caso de yeso. Si aquí tuviéramos falso techo, ya no sería necesario dar yeso aquí. Bueno, pues ya no sería necesario hacer ninguna desconexión de un revestimiento que ya no está en contacto, ya no hacer entrar en contacto un forjado con una pared separadora. Pero insisto, si aquí hay yeso, habría que hacer una desconexión en este punto. Luego veremos en detalle cómo es. Por eso digo que en tabiques es mejor poner las bandas en la base, porque si las pongo en lugar de la base en la cima, pues tengo que hacer desconexión de los yesos en la cima de los tabiques, y así de esta manera me lo evito, porque luego con mi lámina antiimpacto vengo por aquí, da la vuelta, echo mi plastón de mortero y no hay que hacer nada más. Adelanto que es una pregunta casi la pregunta, si tuviera que hacer un top 10 de preguntas de las conferencias que damos, una de ellas, la número 1 con diferencia sobre todas las demás, habría dos. Serían, una, si das aquí yeso y pones banda elástica, ese yeso se te va a fisurar.
Esa es la primera, que muchos de vosotros ya os la habréis hecho entre vosotros, habéis preguntado, pero eso se fisura, no me lo creo. Seguro que alguno lo ha preguntado de uno al de al lado. Y la segunda cuestión que también surge mucho es que estas paredes se caen. Porque claro, hemos hablado de que teníamos paredes antes de ladrillo levantadas sobre un forjado, sobre una cama de mortero y de repente ahora le ponemos bandas elásticas por doquier y en los perímetros y tal, igual. Esto se cae seguro. O sea, este hombre que ha venido aquí ya me puede contar lo que quiera, que no me lo creo. Bueno, pues ni se caen las paredes, porque se han ensayado, y ahora os daré algunas pinceladas, y por supuesto, a la pregunta de que este yeso se va a fisurar, esa es la única que os concedo. Efectivamente, con toda seguridad, 100%, os garantizo que se va a fisurar. Os lo garantizo. ¿Y por qué? Porque es que lo voy a fisurar yo. Porque yo necesito que esa fisura exista para que la desconexión rígida que se produciría si yo no la hago, si no desconecto los yesos, necesito esa desconexión rígida. Pues la voy a hacer yo porque así lo requiere el sistema y porque así lo manda el DBHR. Lo aconseja el DBHR. Lo que pasa es que la hago yo por donde quiero hacerla y luego la trato para que estéticamente no se vea. Pero la fisura va a existir, evidentemente. Pues insisto, si no se hace esa fisura, si no creo yo esa junta, la pared y el forjado estarían unidos y por lo tanto el puente acústico estructural seguiría acampando a sus anchas y no habríamos hecho nada. Antes os he comentado que las paredes tipo 1 de Silensis, esas que eran las tradicionales, ¿no? Que todo el mundo ya habrá visto a cielo abierto, habrá dicho, bueno, me ha contado aquí un rollo de bandas elásticas, que madre mía, la que se nos viene encima, y la única que no tenía bandas elásticas hasta ahora era la tipo 1, la primera de todas, la de un pie de ladrillo o de termoarcilla. Todo el mundo habrá pensado, pues esa es la que voy a hacer, porque así me evito de bandas, me evito de historias, lo hago tradicional. Bueno, pues siento decepcionaros, también tiene un pequeño incordio, que tampoco lo ha generado ni se lo ha inventado Hispalit. No nos lo hemos sacado de la manga los fabricantes de ladrillos, lo manda la normativa. La propia normativa hace referencia a que si tú tienes una pared separadora entre dos viviendas o entre dos unidades de uso de una sola hoja, ojo con este tipo de uniones entre los travesados de fachada y la tabiquería. Ojo con que esta unión sea rígida, porque si es rígida, aquí tenemos un punto de transmisión de ruido crítico y por lo tanto no vamos a llegar jamás a poder cumplir 50 in situ entre estas dos viviendas. Por lo tanto, en ese caso, no lleva la banda elástica a la pared, pero sí lo lleva la unión de la pared separadora con los tabiques y los travesados de fachada. Y otra vez volvemos a lo mismo. Pues entonces, esto se cae, no se cae, y esto se fisura. Esta fisura la voy a crear yo. Vale, ahora lo veremos. Aquí veis el operario colocando la banda en vertical y cómo el tabique acomete contra la pared separadora. ¿Por qué las paredes de dos hojas no requieren este tipo de bandas elásticas? Y aquí sí que tendríamos una unión completamente tradicional con traba. Porque al haber un elemento intermedio como es la lana de roca, que es un elemento, o la lana mineral, que es un elemento elástico, ese camino se interrumpe al llegar a esa lana, ¿no? Y por lo tanto no necesitaría colocar la banda elástica en vertical. Por lo tanto, al final, pues elija una tipo 1 o una tipo 2A2B o 1B, bandas elásticas vamos a tener que colocar si queremos optar por soluciones cerámicas. Oye, que las de placa y yeso laminado también os digo que también llevan bandas elásticas, porque también ellos tienen una estructura metálica rígida que tienen que crear un forjado y por lo tanto tienen que interponer un elemento elástico entre esa estructura rígida metálica y el forjado, con lo cual al final vengo a decir que bandas elásticas, es decir, elementos que desconecten rígidamente unos de otros, es imprescindible colocarlos a partir de esta nueva normativa y eso nos afecta a todos, no solo a los fabricantes de diferentes productos, sino también a vosotros como técnicos y futuros proyectistas. Bien, ensayos in situ, simplemente a modo de pincelada. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, tengo unos 15 minutillos para cumplir el horario de esta primera hora de Silensis. Ensayos in situ se han realizado, igual que se han realizado ensayos en laboratorio, también se han hecho in situ, porque claro, si el sistema nos lo van a pedir que lo validemos en el edificio terminado, es decir, in situ, y solo viniéramos aquí con una batería de ensayos en laboratorio, pues sería poco creíble. Bueno, pues lo que se ha hecho es, en base a los ensayos en laboratorio, se han levantado paredes en edificios, se ha hecho la ejecución según el sistema Silensis, se han comprobado, se han hecho los ensayos en los recintos, no los que más me conviene a mí, sino los recintos más desfavorables geométricamente hablando. Es decir, como pincelada un poco para que sepáis de qué hablamos, no es lo mismo un recinto que tenga una pared separadora muy grande entre dos viviendas, por ejemplo, en dos habitaciones. Si la pared separadora es muy estrecha, es decir, es muy pequeña, tiene muy poca superficie,
Pues es como el agujero por el que pasa agua, ¿no? Cuanto más pequeño es el agujero, menos agua va a pasar. Si el agujero es más grande, pues más caudal pasará a través de él, ¿no? Esto es lo mismo. Si la pared separadora entre dos recintos es muy grande, tiene mucha superficie, pues ese aislamiento, ese ensayo va a ser peor que si yo hago una pared separadora más pequeña. Y aparte también otra circunstancia geométrica que importa, la profundidad de los recintos. O sea, aquellos recintos que tengan a igualdad de pared separadora, cuanta más profundidad tenga perpendicular a esa pared separadora, mejor acústicamente, porque la onda sonora le da tiempo a rebotar, a perder intensidad y por lo tanto, pues acústicamente ese ensayo va a dar mejor. Si es una habitación que tiene poca profundidad perpendicular a la pared separadora, reverberará más, por lo tanto funcionará como una caja de resonancia y por lo tanto acústicamente será peor. Conclusión, aquellos recintos que tengan una proporción de buena pared separadora compartida y poca profundidad, que generalmente vienen a ser los dormitorios, generalmente, pues son los que geométricamente nos van a dar peor resultado. Pues esos son los recintos que hemos ensayado. Hemos detectado, hemos buscado en cada proyecto que hemos ensayado cuáles eran los que más daño nos iban a hacer y ahí hemos ensayado, con la seguridad absoluta de que si cumplimos ahí, cumplimos en todos los demás. No al revés. Sería muy fácil decir, yo ensayo en el que mejor me viene y hago un ensayito así, lo camuflo, lo dejo ahí apañado y ya está ahí, y vendo la moto. No, se busca el recinto más desfavorable. Y si os fijáis, esto, que ya son valores in situ, esto ya son valores in situ, no son valores de RA como antes, ¿veis? Esta D de diferencia de niveles quiere decir que es un valor in situ, pues nos da que en todos los casos hemos cumplido 50 o más decibelios in situ. Es decir, en ningún caso hemos tenido ni siquiera que recurrir a esos 3 decibelios de margen que nos hubiera permitido la norma en el caso de que hubiera habido cualquier problema, ¿no? Claro, aquí uno tiene la tentación, puede tener la tentación de ya extrapolar resultados y decir, bueno, pues entonces ya sé lo que tengo que colocar, que es siempre, por ejemplo, esta pared o esta de aquí, porque estoy viendo que me da mejor que esta, o esta que me da bastante mejor que esta. Bueno, pues no, eso no se puede hacer, no se puede extrapolar, porque depende de la geometría de los recintos. Puede que la geometría de los recintos aquí fuera mucho peor que aquí y por lo tanto eso penalizará el ensayo. La ejecución, puede que la ejecución fuera mucho peor aquí que aquí, que los albañiles no hubieran hecho bien el sistema y hubieran tenido pequeños errores de ejecución que hubieran mermado la solución. Puede que los elementos constructivos, no solo la pared separadora, sino el forjado, la fachada, tuvieran peores características acústicas, es decir, peor masa aquí que aquí, y eso también influye. Es decir, hay demasiadas variables que influyen y que hacen que un valor no sea extrapolable y pueda decir, y ya os adelanto, cuando veáis que un fabricante de cualquier producto relacionado con la acústica os diga esto, eso más en las ferias se ve mucho, ¿no? Ves el panfleto y pone aislamiento en laboratorio, RA 51, cumple el DBHR, y te lo pone ahí en mayúsculas y con exclamaciones, ¿no? Bueno, pues mucho ojo con esos panfletos de publicidad que están muy bien para la feria, para coger y archivarlos. No digo que no cumpla, hay que ver ese material, ese producto, en qué obra está colocada, con qué reglas de ejecución, con qué geometría, con qué otros elementos constructivos está rodeado. Puede cumplir o puede no cumplir, pero cuando veáis un ensayo que diga en laboratorio ha dado esto e in situ ha dado esto otro y también cumple, entonces ya sí que os digo que os fiéis más. Ese ensayo ya es más serio, porque se ha validado en laboratorio e in situ, que es donde realmente tiene que cumplir esa solución constructiva. Luego, un ensayo en laboratorio puede hacerse de 1000 maneras para que uno al final acabe cumpliendo. Puedo jugar con un montón de variables dentro del ensayo para cumplir, con lo cual insisto que os den el ensayo en laboratorio, pero que también os den algún dato in situ para poder tener la seguridad de que eso es un elemento constructivo, un material que cumple, ¿no? Desde luego eso, desde Hispalit, cualquier información al respecto, podéis llamar a Hispalit en un futuro, cuando tengáis algún proyecto, pedir al fabricante, más que Hispalit, en ese caso al fabricante que suministre esos ladrillos para esa vivienda que estáis proyectando, pues pedirle información y a Hispalit qué ensayos se han hecho con paredes de este fabricante o similares, de similares características, para vuestra tranquilidad. Que os decía antes que las paredes cerámicas Silensis no se caen. Bien, digo bien, no se caen porque se han ensayado, en primer lugar. Se han ensayado según la guía europea VITE 003 EOTA, que es una guía europea más restrictiva que la española en cuanto a este tipo de ensayos. Se han ensayado a categoría de cargas A y categoría de uso 3, que son las cargas que se suelen dar en un edificio residencial o de oficinas, hospitalario, de cargas moderadas. Evidentemente yo no puedo ensayar una pared Silensis al impacto de un traspalé de 1 tonelada de piedra contra esa pared, porque la voy a tumbar seguro. Pero esa pared y cualquiera que se use para un edificio residencial, tú tienes que dimensionar, igual que dimensionar la estructura para las cargas reales que vas a soportar, mayorándolas incluso, pero para las cargas que vas a soportar, pues las paredes lo mismo, ¿no? Pues para cargas
de las que se van a usar en vivienda o en este tipo de edificios residenciales, hospitalarios, docentes, etcétera, pues han cumplido tanto impactos de cuerpo duro como impactos a cuerpo blando como cargas verticales excéntricas. La probeta ensayada en este caso fue una pared de 4,20 de longitud, de ladrillo hueco doble de 7, con banda elástica perimetral en todos sus lados y uno de sus extremos incluso libre, sin ningún tipo de banda, ni adiestramiento, ni nada, porque las bandas elásticas, aunque no lo creáis, sujetan, porque la banda elástica está pegada al elemento al cual va adherida, sea fachada, sea un pilar, sea lo que sea, con pegamento escayola, con yeso, con mortero, y luego a su vez la pared va adherida a ese elemento. Y os aseguro que eso, una pared de hueco doble de 7 con banda elástica perimetral, aunque esté todo en su perímetro colocado con banda elástica, cuando le das un puñetazo, más allá del ensayo que hemos hecho, no te da sensación de que se suelta, ni mucho menos. El encuentro, la unión es importante, ¿no? O sea, no. Y, bueno, pues aún así, en este caso, uno de sus lados, como digo, ni siquiera se colocó banda elástica. Además tenía 3,15 de altura. Es un tabique de hueco doble 7, 3,15 de altura es una señora altura para luego en un edificio residencial convencional no es habitual ese tipo de alturas. Bueno, pues ahí veis, por ejemplo, una foto de un impacto a cuerpo blando. Es un saco de 50 kilos de peso lanzado contra esa pared. Por cierto, yeso solo en una de sus caras, no en las dos, que eso le conferiría todavía más estabilidad. Bueno, pues solo yeso en una de las caras. Claro, en una pared hueco doble de 7, tipo 2A, tú das yeso solo en la cara exterior, en la anterior no puede dar yeso nunca, ¿no? Pues sería este caso. Cargas excéntricas verticales, una carga de 100 kilogramos de peso colocada a 30 centímetros de la pared. Pues es una señora carga, 100 kilos con una estantería. Bien, además de los ensayos, está el sentido común. Es decir, bueno, las paredes no están solas ante el peligro, levantadas una y ya está. Es decir, como la probeta que hemos ensayado anteriormente. Al final, las paredes, aunque tú, por ejemplo, este trasado de fachado, este tabique, por ser una tipo 1 le pongas banda aquí y por ser un edificio en altura le pongas banda en la base, luego acometerá contra un tabique y ese tabique va trabado. Por lo tanto, al final tú vas configurando de una u otra manera cajas que ayudan a que las paredes se arriostren en el plano perpendicular, ¿no? Contra vuelco, con lo cual al final son perfectamente estables. Lo son, como veis en la probeta, sin ningún tipo de arrestamiento, pero más aún cuando se arriostran, ¿no? En el caso de una tipo 2A, claro, yo aquí esta unión ya no es con banda elástica, hemos quedado que era con traba. Por lo tanto, ese tabique está haciendo que al unirse con traba contra esta pared separadora, esta pared que tiene banda elástica perimetral, esta hoja de esa pared separadora, está ariostrada por ese tabique o por esta hoja interior de fachada. Con lo cual, al final, eso está ayudando, insisto, a que la estabilidad de la pared quede perfectamente garantizada. Y alguien puede pensar, bueno, sí, claro, pero eso está muy bien, pero ¿cuál es la máxima distancia que tengo que tener entre este punto y entre este para que yo pueda considerar este ariostramiento como válido? Pues también se ha calculado. Hemos calculado cuál sería esa distancia mínima necesaria, máxima necesaria o con la cual yo podría asegurar que esa pared es perfectamente estable, aplicando la carga que te obliga a calcular el DBSAE, es decir, una carga de 40 kilos metro lineal, 0,4 kN, aplicado a 1,20 m de la cara inferior del forjado inferior, a 1,20 empujando 40 kilos cada metro lineal. Bueno, pues en el caso de una pared de hueco doble de 7, de hueco doble 6 metros, de hueco sencillo 5. Para empezar, en tabiquería o en paredes separadoras, prácticamente olvidaros de hueco sencillo porque no va a tener suficiente entidad y suficiente masa como para poder cumplir. Porque además ahí sí que en el momento en el que le metamos rozas vamos a quedar prácticamente sin espesor para alojar las instalaciones. Por lo tanto, por lógica tendremos que irnos, si queremos cumplir la normativa, claro, si queremos ahorrar el dinero al promotor, pues haced lo que queráis, pero por normativa yo recomiendo que esos duros que se gaste el promotor están bien gastados, hagamos la cosa bien, demos el espesor a los tabiques, el que tienen que tener, y no vayamos en tabiquería y en paredes separadoras a espesores de menos de hueco doble de 7. Pues bien, con ese hueco doble de 7 tendríamos que esa distancia máxima entre arrestamientos, con banda elástica perimetral, no solo en la base, sino arriba también, sería de 6 metros. Bueno, para un edificio residencial convencional, sin irnos a una vivienda enorme, unos salones ya, unas estancias de un tamaño enorme, pues 6 metros va más que sobrado. Porque para empezar, pensad que la estructura suele alojarse en el encuentro entre dos viviendas, en la pared separadora, precisamente para adelgazar las mochetas. Pues esa mocheta que formaría la estructura, ese pilar, por ejemplo, que estamos hablando, ya sería un elemento de ariostramiento. Es decir, si yo entre dos tabiques tengo un pilar entre medio y la distancia entre este y el pilar y el tabique son menos de 6 metros, aunque aquí tenga 12, ya estaré limitando a 6, ya estaré ariostrando, estaré metiendo en una pilastra en el fondo a ese tabique, ¿no? Por lo tanto, es difícil llegar a más de 6 metros de longitud, es muy difícil. Pero oye, puede ocurrir que tenga un proyecto en el que, oye, pues
del presupuesto del promotor para hacer viviendas, y quiere hacer viviendas, unas estancias enormes y unos paños de ladrillo con una longitud exagerada. Bueno, pues en ese caso tenemos soluciones. Ya, evidentemente, cuando un elemento se sale de lo convencional, pues las soluciones también se salen de lo convencional, es obvio. Pero si ocurre eso, bueno, pues, oye, yo puedo siempre unir las dos hojas de la pared separadora 2A, por ejemplo, o una 2B, la hoja ligera con la hoja pesada, las puedo unir con unos conectores, unas llaves, como si fuera un muro capuchino. Lo que pasa es que la diferencia es que estas llaves no puede ser un redondo rígido que una rígidamente las dos hojas, tiene que ser un elemento elástico, es decir, por ejemplo, un conector como los muelles estos de caucho que tienen los aires acondicionados, ¿no?, para evitar vibraciones que se transmitan a fachada y estructura. Pues esos dados de caucho, pues lo mismo, pues 2 patas de galvanizado, unos dados. Hay empresas que se dedican a comercializar este tipo de herrajes, son baratos, son fáciles de conseguir, y eso conseguiría arriostrar las dos hojas, unirlas y que trabajaran a la vez. Con lo cual ya la longitud esa que garantiza la estabilidad sería ya todo la que yo quisiera, porque a partir de ahí el espesor de la fábrica de las dos hojas es enorme. Bien, y en cuanto a fuego, tengo que decir, los materiales cerámicos son estupendos antes y después de esta normativa, son clasificación A1, es decir, no requieren ningún tipo de ensayo. Y en cuanto a resistencia a fuego, fijaros lo que da una pared separadora ensayada con bandas elásticas, perimetrales. Aquí veis una pared separadora 2A con bandas elásticas perimetrales. Esto aquí son tabiques. Jamás un tabique va a separar dos sectores de incendio. Pero una pared separadora sí puede separar dos sectores de incendio. Y lo máximo que nos puede pedir el DBSI, el Documento Básico de Seguridad frente a Incendios, en cuanto a resistencia a fuego de un elemento que separe dos sectores de incendio, es, en el caso más desfavorable, un sótano o un edificio con mucha altura, 120 minutos. Bueno, pues el ensayo que dio fueron 240, es decir, el doble de lo que nos va a pedir la normativa. Ni con bandas elásticas sin ningún problema. Y eso que el ensayo se estudió, se hizo sin la lámina antiimpacto con lo que luego tiene el mortero de cemento encima, que protegería todavía más esta banda elástica. O sea que estas paredes a fuego no tendrían ningún problema. Bueno, y para acabar, dos cosas. Una muy breve. Algunos habéis preguntado, bueno, ¿y esas bandas elásticas? Esto me interesa darlo, más que por tema comercial, que hombre, también, evidentemente, pues Hispalit no deja de ser una asociación, pero tiene asociados y evidentemente pues ponen su dinero para que estas charlas, estas conferencias se desarrollen y bueno, pues para difundir el conocimiento y bueno, pues quieren que se dé a conocer sus nombres. Pero más allá de eso, que también me interesa que sepáis de lo general o concreto, qué bandas elásticas son, quién las fabrica o qué tipo de lanas. Bueno, pues en el caso de bandas elásticas, el producto recomendado por Hispalit es Cipsa. De todas formas, estos productos los tenéis aquí en la parte de abajo del folleto. Cipsa, que es quien fabrica este tipo de bandas elásticas, de poliestireno expandido elastificado. Si os fuerais a otras bandas que no fueran de Cipsa, por favor, comprobad que la rigidez dinámica sea similar a esta, que al final es el valor, el parámetro mecánico que yo estoy buscando, que tenga poca rigidez dinámica, lo que es lo mismo, que sea elástica. Si me voy a otro fabricante que no sea Cipsa, oiga, es que yo me he ido a otro, bueno, pues compruebe usted el valor y a lo mejor no es tan estupendo como Cipsa, pero le puede valer. Y con lanas exactamente lo mismo. Recomendamos Isover. Lo que tenéis que buscar es que la lana os aporte un valor de resistividad al flujo de aire de al menos 5 kilopascales por segundo y metro cuadrado. Es decir, eso es lo que mide la permeabilidad al paso del aire y lo que mide la cantidad de la propiedad de absorción que tiene esa lana para evitar que se produzca reverberación en la cámara. Bueno, pues si las propiedades mecánicas de otra lana, de otro fabricante que no sea este recomendado por Hispalit, que por otro lado Isover es enormemente conocido, ¿no?, en el mercado, pero bueno, si hay otros materiales de lanas también muy conocidos, pues comprobad por favor que cumplan un valor igual o mejor que este. Insisto, a lo mejor no es tan estupendo como Isover, pero si vale, pues también sería perfectamente válido el sistema Selensis, que al final es lo que vendemos de Hispalit, un sistema constructivo. Yo aquí no he hablado ni de cerámicas Pepito, ni de cerámicas Paco, ni de ningún tipo de cerámica, fabricantes de cerámica. He hablado de ladrillos cerámicos, en general. Luego ya, cada cual vaya al fabricante que más confianza le dé o mejor precio le haga, etcétera. Vendemos un sistema constructivo y eso con lo que quiero que os quedéis, ¿no? La fiabilidad del sistema es total, se ha ensayado y pretendemos explicar cómo tiene que hacerse, cómo tiene que colocarse el material, qué requisitos tiene que tener. Esta charla evidentemente es introductoria, no da tiempo en una hora a explicaros ni cómo se calcula acústicamente un recinto, ni cómo se comprueba, etcétera, etcétera, pero bueno, sí que pretendemos pues que sembrar un poco ahí la semilla para que los que queráis pues profundicéis.
Y antes de acabar con el... Bueno, y por supuesto, otro producto recomendado que se me había olvidado decir, aparte de los ladrillos, claro, el yeso. El revestimiento es inherente a la fábrica para revestir. Sin yeso no hay fábrica de ladrillo de hueco, por ejemplo, o ladrillo para revestir. Hay que revestir los revestimientos, que también puede ser en un momento alicatado, pero bueno, generalmente hablamos de yeso como revestimiento más común, ¿no? Pues como decía, ya para acabar con esta parte de Silensis, quería comentaros lo de las reglas de ejecución, fundamentalmente lo de la desconexión de los yesos, ¿no? Que es, creo, o espero, por lo menos, espero haber disipado las dudas en torno a la estabilidad de las paredes. Es decir, espero que ya nadie salga de aquí pensando que esas paredes se caen. Puede que penséis, yo lo admito, que qué coñazo, que hay que poner bandas, que era mucho más fácil antes. Estoy de acuerdo, la normativa a los técnicos nos complica la vida, pero al final pensar que, además de técnicos, cuando cerramos el libro, ahora que sois estudiantes todavía, cuando estáis trabajando y cerréis la llave del estudio, os convertís en usuarios. Y por lo tanto, lo que a lo mejor os puede molestar cuando estáis proyectando porque os hace trabajar más, cuando sois usuarios os va a favorecer. Y no ir al vecino, pues, se duerme mejor, se vive mejor, es confort acústico. Luego, insisto, es un rollo, hay que hacer cosas nuevas, evidentemente. Insisto, un rollo según se vea. También puede encontrarse la parte bonita al sistema o a la normativa de mejorar, pero hay que hacerlo, y por lo tanto, bueno, pues no nos queda otra, ¿no? Pues como digo, además de la estabilidad, voy a explicar muy brevemente lo de la desconexión de los yesos, es decir, eso que explicaba, mira, aquí lo veis. Esta unión, por ejemplo, es el caso, a ver si consigo. Bueno, esto antes de un minuto lo cuento muy rápido porque no me gustaría ver esto así muy rápidamente. Lo que comentaba antes de que dos uniones, o sea, dos elementos constructivos unidos de dos maneras diferentes puede hacer que una solución cumpla o no cumpla. Fijaos una cosa muy importante. Si acabó esto de hacer las fachadas, como se hacía muchas veces, de cierro la fachada entera, la cara exterior, la cara interior, todo, y luego ya tabico y hago paredes separadoras, porque ocurrían cosas como esta, que yo cerraba primero la cámara y luego acometía la pared separadora contra la cámara. Se trabajaba así mucho y se sigue trabajando en algunos casos mal porque no cumple la normativa, pero se sigue haciendo. Pues ocurren estas cosas. Primero, que por mucho que yo coloque aquí banda elástica, sí, en la pared separadora, estupendamente, aparte, ojo, de obligarme a desconectar estos yesos, aparte es que yo estoy generando dos caminos de ruido muy dañinos, críticos, diría yo. Este camino 1, que es a través de esta hoja, que además en muchos casos suele ser incluso de hueco sencillo, es decir, yo hago una pared estupenda de lana, hueco de 7, banda elástica perimetral, y luego resulta que cuando yo estoy hablando de meditación oigo al vecino como si lo tuviera al lado. Digo, pero bueno, esto de Silensis me han vendido un sistema, no era la pared separadora magnífica. Digo, sí, pero es que el sistema Silensis no es solo la pared separadora, es la unión de esa pared separadora con el elemento adyacente, en este caso contiguo, la fachada. Si tú esta unión no la haces bien, el sistema fracasa. Pero no es que el sistema fracase, es que no estás aplicando el sistema realmente. Esto es una autopista de ruido. El ruido se cuela, fijaos, ¿por dónde pasa el ruido? Atraviesa 1 centímetro de yeso, en el mejor de los casos. 1,5 centímetros ya con suerte. Atraviesa un trocito de cerámico de 1 centímetro de espesor, se cuela por el alveolo del ladrillo y vuelve a atravesar otro centímetro escaso de cerámico y otro centímetro de yeso. O sea, estamos separándonos del vecino por 2 centímetros de yeso y 2 centímetros de pared cerámica. O sea, prácticamente es una hoja de papel de fumar, prácticamente, nada. Entonces, evidentemente, este camino hay que interrumpirlo. Por eso la pared separada tiene que acometer contra la hoja principal de la fachada, interrumpiendo este trasvasado de fachada siempre, siempre. Y además interrumpo ese otro camino, que es el que se produce a través de las cajas de presión. Bien. Esto de interrumpir la fachada, la hoja interior de la fachada, lo dice la normativa, no lo dice Hisparil, lo dice el DBHR, que esto está prohibidísimo. Artículo 3141123 del DBHR, para quien quiera consultarlo. Yo jamás podré continuar la niveladora de mortero, el plastón de mortero de una vivienda a otra. Siempre habrá que interrumpirlo. Es decir, la mina antiimpacto llega a la pared separadora, da la vuelta, lo mismo aquí, y la pared separadora apoya contra el forjado. Y yo interrumpo este camino, porque si no aquí teníamos lo mismo, un elemento rígido que pasa de vivienda a vivienda. Y por lo tanto eso hay que eliminarlo. Otro ejemplo, que es al que iba en un principio, aunque luego me he desviado, la unión rígida entre estos dos elementos, ¿no? Es decir, yo coloco mi banda elástica y luego aplico el yeso, y estoy volviendo a comunicar rígidamente el yeso de la pared con el yeso del forjado. Problema.
claro, porque esta banda que yo tenía aquí estupendamente colocada para desvincular ya no me sirve para nada. Por lo tanto, a la pregunta, insisto, ¿se va a fisurar? Claro, es que si yo tengo esta banda se va a fisurar. No, es que tengo que fisurarlo, porque si no estaré haciéndolo mal. Hay dos formas de desconectar los yesos, que es lo que vamos a ver ahora. Una, corte del yeso con llana, y dos, desconexión del yeso en la propia aplicación del mismo. A ver si encuentro la diapositiva donde lo explica bien. Que sepáis, por cierto, que hay un montón de detalles constructivos en la biblioteca, en la página de hispalit.es o silensis.es, hay un montón de detalles constructivos con una pinta estupenda, en DWG, por lo tanto, gratuitos, es una biblioteca gratuita, te la descargas, tranquilos, no hay que dar ningún nombre, no hay que dar un número de correo, ni un número de teléfono, ni nada, de una dirección de correo, nada. O sea, llegas, te metes en la web, buscas el archivo y te lo bajas en DWG gratuito. Y ese lo puedes usar en tus trabajos de escuela, en tus proyectos de profesionales. Son absolutamente eso, es difundir el sistema, ¿no? Son, pues, hablo de miles de detalles, no hay 100 o 200, hay más de 1000 y más de 2000 detalles constructivos en DWG, por lo tanto, se pueden usar en AutoCAD. Bueno, pues eso está en la página de silensis.es e hispalit.es. Aparte de, como digo, creo recordar que están aquí grabados. No me hagáis mucho caso porque este CD no lo tengo yo muy dominado. Se ha hecho hace bastante poco con una subvención de Castilla-La Mancha y creo que están aquí metidos los CDs. No me hagáis mucho caso, y si no, en la página web de Hispalit. Además del vídeo que os decía, que como no voy a contar la ejecución, el vídeo os recomiendo que lo veáis, que la verdad es que es bastante entretenido de ver y bastante curioso por lo novedoso que tiene, ¿no? Bien, como decía, a ver si encuentro. Aquí está. Bien. Bueno, tenemos los dos yesos. Hay que desconectar rígidamente esa unión. Tanto pasa esto en una 2A como en una 2B. Hemos quedado que en la hoja ligera, la hoja pesada, claro, no lleva banda elástica perimetral. Por lo tanto, esta unión sí que puede ser rígida, porque ya está siendo rígida aquí. ¿Qué más me da que haya una unión más rígida todavía con el yeso? No pasa nada. El problema lo tengo donde tengo la banda elástica. Entonces, formas de hacerlo, como digo, una, corte con llana. Yo lo veo aquí, lo pongo aquí que se ve mejor. Fijaos lo sonriente que está el operario, como veis, no le causa ningún trauma el hacer el corte. Lo digo de broma, pero en Hispalit damos muchos cursos no solo a nivel de universidad, o colegios de arquitectos, de aparejadores, de arquitectos técnicos, en fin, damos también cursos para instaladores, para albañiles, y les hacemos hacer este corte de yeso. Y al principio todos dicen, no, tal, qué locura, esto no lo hace nadie. Y luego cuando acaban el curso, les pregunto, oye, ¿qué tal? ¿Os habéis herniado? Y luego dicen lo que es, que no lo ven tan complicado. Luego en las obras también, cuando supervisamos obras, que yo me encargo muchas veces de supervisar obras de Silensis, fabricantes te llaman, oye, vete a tal constructor o tal promotor que quiere que comprobemos si el sistema se está haciendo bien o mal. Voy ahí yo y bueno, pues les doy nociones, les asesoro, y me gusta preguntar a los yesaires, ¿no? Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo os está resultando esto de hacer el corte? Y me dicen que no tiene ningún problema, que tardan 0, segundos en hacer el corte y que prácticamente no le supone ningún drama, ¿no? Ningún trauma. Bien, pues el corte habría que hacerlo así. Yo apoyaría un elemento tan sencillo y tan habitual en una obra como una llana. Apoyo la llana en la pared, en este caso en la pared 2A, y hago un corte en el yeso del forjado, que previamente, claro, yo he aplicado previamente los yesos y previamente, claro, este yeso está cubriendo la banda. Pues yo aplico un corte hasta alcanzar la banda. Pero ¿qué pasa si corto la banda entera y llego hasta el forjado? Nada, es más, mejor. Porque si oigo el sonido del rascando el metal de la llana contra la bovedilla o la vigueta del forjado, querrá decir que estoy asegurándome que estoy cortando completamente el yeso. Luego es una forma de autochequeo. Y eso yo lo hago mucho en las obras. Una de las cosas que más veo cuando controlo obras Silensis es que no han hecho el corte bien. Llega el yesaire y hace un cortecito ahí prácticamente que da 1 milímetro de corte. Claro, no ha cortado el yeso, le ha pegado un arañazo al yeso. Llego una llana, le pido una llana, me subo una borriqueta y hago ras y pego un corte. Digo, ¿escuchas cómo suena la llana rascando el forjado? Sí, pues así todos. Y no pasa nada si este corte no es de una micra de espesor. Puede tener 1 milímetro, 2, 3 milímetros de espesor perfectamente, no hay ningún problema. Corte correcto y corte incorrecto. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque luego, una vez que ya está hecho el corte, ya he desvinculado rígidamente los dos yesos, coloco una banda de papel, la misma banda que colocaría cualquier instalador de placa de yeso laminado.
Por lo tanto, que nadie me puede decir que este sistema, al final, es una locura porque tienes que poner la banda de papel. Y pues entonces, si no haces esto, el sistema cerámico no valdrá. Tendrás que irte a un sistema, por ejemplo, el parquet laminado, que también tiene bandas de papel. Luego, ese argumento no me serviría para decidirme por uno o por otro. Habrá otros, pero no este. Bien, pues insisto, esto habría que hacerlo en este caso donde hemos cortado el yeso. Y además, ojo, esto no hay que hacerlo en todos los casos. Insisto, solo en los casos en los que tengamos yeso en el forjado, yeso en la pared. Si hay falso techo, no tengo yeso en el forjado, por lo tanto me evito este corte o esta desconexión. Y solo en paredes separadoras. Claro, acordaos que los tabiques y los trazados de fachada solo llevaban banda en la base, no en la cima. Precisamente no ponemos banda en la cima para no tener que hacer esto en todos los tabiques y todas las hojas interiores de fachada. Y por lo tanto, al final, estamos hablando de que solo en un 20-25% de los metros lineales de tabiquería de una vivienda hay que hacer este corte. Como mucho, como mucho. Por lo tanto, no es ni tan problemático ni tan difícil de controlar. Y aparte, si os quedáis con la copla que os he dicho, que detectando los recintos geométricamente más desfavorables, y os voy a dar una fórmula matemática muy sencilla, que si os la apuntáis o la memorizáis, os va a valer para siempre. Si yo tengo dos recintos separados por una pared separadora, de dos viviendas, se entiende, diferentes, si yo calculo el volumen, es decir, base por altura, o sea, base por altura del rectángulo de la planta, por la altura libre de interior, y ese volumen lo divido entre la superficie de pared separadora compartida, es decir, longitud de la pared por altura de la pared, eso me da una magnitud. Por ejemplo, hago 5 entre 2, pues 2,5, lo que sea. Bueno, pues si yo comparo varios recintos del mismo proyecto, el que me dé el menor valor, ese es el que me interesa tener más cuidado, porque cuanto menor sea ese valor, peor geométricamente. Fijaos que eso es prácticamente tanto como decir la profundidad. Si yo cojo el volumen de esta estancia y es un rectángulo, esta longitud por la altura, si la divido entre esta longitud y la altura, ¿qué me queda? La profundidad. Por lo tanto, al final, si los dos recintos son dos paralelepípedos, pues al final lo que me limita, lo que me da a entender, si comparo dos recintos, cuál es geométricamente peor uno respecto a otro, el que tiene menos profundidad perpendicular a la pared separadora. ¿Entendido? Bueno, pues esto hay que hacerlo en todos los sitios. Hay que colocar bandas elásticas y hay que hacer las cosas bien, las rozas bien, etcétera, etcétera. Pero, si tengo que elegir un día para ir a la obra y controlar lo que están haciendo las cosas como hay que hacerlas, ir el día que estén haciendo, o decir, estos recintos, hacedlos conmigo delante, esos cortes. O hacedlos y antes de taparlos con banda de papel, dejadme que yo los compruebe. Os digo como recomendación. No quiere decir que en el resto no haya que ir. Se va todo lo que se puede y lo que cada uno decida, que para eso es responsable con su firma de la dirección de obra, ¿no? Pero, desde luego, donde más tenemos que tener cuidado es en los recintos geométricamente más desfavorables. Eso lo digo como consejo. Y lo mismo con las rozas. Si yo puedo elegir entre hacer rozas en un tabique o una pared separadora, por favor, colocar esas rozas en el tabique. Me pasó una obra una vez que fui a supervisar el sistema y había decidido el arquitecto de la promoción poner una preinstalación de aire acondicionado. Y decidió ponerme desde iba todo a cubierta, ¿no? los compresores, pero por un patinillo y tal, al final el split interior iba en un salón, entre otros, y había llevado toda la canalización por la pared separadora, con lo cual se había cargado todo el tabique de buco doble 7, claro, se había hecho una roza. Yo cuando lo vi dije, madre mía, digo, esto, aquí o rehaces esto, aquí no vas a cumplir 50 in situ ni de broma. Y entonces, claro, me decía, no, es que por térmica viene mejor que esté en esta pared, por tema de rendimiento. Digo, mira, diga lo que quieras, eres tú el arquitecto, en este caso era una chica, digo, eres tú la arquitecta responsable del proyecto, es tu responsabilidad. Pero yo, si fuera mi proyecto, desde luego no pondría ahí el aire acondicionado, el split, lo pondría en un tabique el que, por ejemplo, separa tu salón con la cocina. Porque nadie te va a denunciar ni te va a exigir ninguna responsabilidad porque el aire acondicionado sea un poquito menos eficiente, un poquito menos eficaz, y sin embargo te puedes encontrar con un problema serio de responsabilidad si te ensayan dos viviendas y no cumples. Y me hizo caso, y cuando fui a la segunda visita de obra vi que había modificado todos los splits, los había puesto en tabiques, no en paredes separadoras. Bueno, pues también hay que ser un poco en eso pícaros y no ponernos la soga al cuello nosotros mismos, ¿no? Y lo mismo con las instalaciones. Si tengo que hacer muchas rozas en una pared, en un salón, por ejemplo, pues voy a intentar, en la medida posible, que esas rozas no estén en la pared separadora, sino en un tabique o en un tradosado de fachada. Y si tengo que poner un cuadro eléctrico, un cuadro de protección eléctrico de las viviendas, intentaremos no ponerlo en las paredes separadoras. Y si lo voy a poner en las paredes separadoras, por lo menos que no sea una pared separadora que separe dos dormitorios, que es evidente, no vas a poner el cuadro, pero puede ocurrir con dos salones, por ejemplo. Pues ponlos en dos vestíbulos de entrada, que ahí está muy bien, porque la exigencia in situ, acordaos, no era 50, era 45 in situ, por lo que pide la normativa. Es decir,
simplemente como pincelada que sepáis que la normativa está bien pensada. Si la conocéis y os lo ojeáis, pues encontraréis que no es tan difícil cumplirla, siempre y cuando las cosas se hagan con cabeza y, si elegís productos cerámicos, pues con el sistema Silensis. Para acabar con Silensis en un minuto, la otra opción es desconectar los yesos en la propia aplicación. Si esto es la pared separada y es el forjado, yo puedo también aplicar el yeso en el forjado contra la banda elástica del techo, el yeso de la pared contra la banda elástica de la pared, y luego esto cubrirlo con una banda en L de papel, igual que la que habíamos colocado antes. Ahí no tengo que hacer el corte, porque no hay necesidad de cortar un yeso que no está en contacto. Bien, son las dos opciones. Cualquiera de las dos sería igualmente válida. Por lo tanto, al que pensaba que esto era un problema porque se va a fisurar, ya creo que también le he demostrado que no es un problema. Es decir, desaparece el problema porque ya estoy desvinculando rígidamente los elementos y la fisura no va a aparecer porque ya está, ya hay una fisura. Luego no va a aparecer una fisura donde ya no hay posibilidad de que se fisure el elemento, ¿no? Bien, pues, y por supuesto, por favor, una cosa, si después de hacer esto colocamos una moldura de escayola, que la moldura de escayola no esté en la esquina, macizando la esquina, ¿eh? La moldura de escayola se coloca pues un poquito, pues como aquí aparece en la foto, con un pequeño foseado, ¿eh? Eso me lo he encontrado. Una vez que fui a supervisar una obra de Silensis, nadie me dijo, y mira que hablé con el arquitecto, hablé con el constructor, con el jefe de obra, nadie me dijo que iban a poner en proyecto al final de todo una moldura. Vemos la obra, les doy los parabienes, todo perfecto, estupendo, va a estar muy bien. Y cuando vamos a hacer la segunda fase, cuando la supervisión de la segunda fase, me pasé de casualidad por la primera fase, que ya estaba terminada, a punto de entregar, y veo que tiene todo lleno de molduras, los salones y los dormitorios, en la esquina. Y digo, pero bueno, además les había dado la documentación Silensis para que se la ojearan, donde aparece esa foto y donde aparece escrito. Oiga, por favor, no pongan las molduras. Es más, es que decimos esto y aquí aparece también, en este folleto, creo que aparece también un esquema, quiero recordar. No sé si aquí aparece o no, pero sí, aquí aparece un esquema, ¿no? Bien, en fin. Bueno, pues me lo encontré y le dije, bueno, pues en ese caso, dije, tiene dos opciones, demolerlo ahora o ensayar, ver qué ha salido y ver si luego te hace falta demolerlo. Tuvo la suerte de que donde había hecho esas pifias no era el recinto más desfavorable, y aunque le penalizaba esa moldura, le despenalizaba que era un recinto geométricamente muy favorable. Por lo tanto, compensó una cosa con otra y dio por encima de los 50 y ahí se quedó la cosa. Luego se ahorró tener que demoler todas las molduras, volver a pintar techos, etcétera, un pastón. Pero esas cosas ocurren, ¿eh? Bien, pues vamos a hablar de estructura. Me he pasado 5 minutos, bueno, es que hemos empezado tarde, pero bueno, me he pasado 10 minutos de del tiempo que tenía pensado. Intentaré comprimir un poco más la charla de estructura. Bueno, voy a ver un poco de agua. Cambiamos de tema. Ahora se va todo el mundo, que cuando cambio de tema a todo el mundo le interesaba Silensis y no le gusta nada de estructura. Bueno. Pues nada, ahora vamos a hablar del sistema de estructura. Cambio de tercio, es decir, ahora ya no estamos hablando de paredes cerámicas, de aislamiento acústico, ni de DHR, estamos hablando de otra cosa. Es decir, es un sistema constructivo, estructura, que ha creado Hispalit, que consiste fundamentalmente en paredes cerámicas de ladrillo cara vista, paredes autoportantes, es decir, una pared que no necesita ningún tipo de sujeción, como por ejemplo otras fachadas ventiladas, ¿no? El ladrillo al final, como ahora veremos, comentaré varias veces, es un elemento que se comporta fenomenalmente a compresión. Muy mala tracción, pero fenomenalmente a compresión. Y entonces lo que hacemos es aprovechar esa capacidad de resistencia a compresión del ladrillo, de la fábrica de ladrillo, a nuestro favor. Bien, ¿en qué consiste el sistema de estructura? Bueno, esto, la parte institucional me la salto. Pues es como decías, un sistema constructivo, un elemento constructivo fachada con ladrillo autoportante. Puede eso generar fachadas ventiladas o no ventiladas y, por supuesto, aprovecha todas las ventajas del ladrillo cara vista, aparte de las ventajas de la fachada ventilada más novedosa, ¿no? Bien, brevemente intentaré comparar, porque al final todo en esta vida es relativo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver cuáles son las características o las bondades de una fachada tradicional o convencional, mejor dicho, ¿no? Me gusta más hablar de convencional que fachada tradicional. Y bueno, vamos a ver qué nos aporta de nuevo, de novedoso, de ventaja el sistema de estructura, ¿no? Bien, bueno, pues por supuesto ni que decir tiene que el hecho de que presentemos estas fachadas autoportantes de ladrillo cara vista, novedosas, no quiere decir que las fachadas convencionales, como esta que aparece aquí en la imagen, ¿no? de un
medio pie de ladrillo cara vista, apoyado en un forjado, con una moscada de tras dos, el antitérmico, lana de roca y un hueco doble 7 al interior, hueco sencillo en este caso, con su banda elástica, por cierto, aquí de Silensis, que la hemos dibujado, pues es una fachada completamente válida y perfectamente adaptada y además a la normativa y cumple los diferentes requisitos, ¿no? Bueno, ¿cómo surge estructura? Bueno, pues es un poco conceptual, ¿no? Es decir, la fachada tradicional, entendemos por fachada tradicional convencional aquella fachada que está apoyada en el forjado, ¿no? Es decir, desde una que tiene la entrega completa, el 100% del espesor de la fábrica está entregando al forjado, 2/3, que es un poco lo que convencionalmente se viene a decir, ¿no? Los 2/3 de entrega. ¿Cuántas veces oiréis decir que una fachada cerámica, para que no se caiga, tiene que estar apoyada 2/3 de su espesor en el forjado? Eso lo habréis oído un montón de veces, se oye muy habitualmente. No es que esté mal, ni mucho menos, tiene su razón de ser, pero hoy voy a explicar el porqué de esos 2/3 y fundamentalmente que no lo tomemos como un axioma, porque puede ocurrir que una fachada apoye 2/3 de su espesor y se caiga, porque al final no es un parámetro de 2/3 de espesor. El parámetro que influye que esta pared se caiga o no se caiga ante un esfuerzo de viento es la esbeltez de ese paño, no tanto la relación de 1/3, 2/3, 3/3 que apoye respecto al total de su espesor. Porque esta pared que aquí veis que dice, bueno, esta no se cae jamás. Bueno, pues si tiene suficiente esbeltez, ante una acción de viento, esta pared, que aparentemente podría parecer infalible, podría caerse. Claro, ¿qué pasa? Que en alturas libres convencionales, de edificios convencionales que nos movemos habitualmente, con unas alturas libres del orden de los 3 metros hacia abajo, es decir, 3 metros, 2,90, 2,80, 2,70, evidentemente esto no tiene suficiente esbeltez y por lo tanto aguanta sobradamente. Y 2/3 también. 2/3 se entiende de medio pie. Bien, luego hablaré un poco más de esto. Pero en definitiva, al final es un tema conceptual. La estructura es un tema conceptual en el que decimos, bueno, vamos a ver qué va pasando si yo cada vez tengo menos apoyo. Yo puedo tener desde la fachada más convencional hasta la fachada menos convencional, que sería el caso en el que ya no es que no entregue ni la mitad de espesor, ni casi 1/3 o menos, sino que no entregue nada. Entonces, cuando ya no entrego nada, es decir, cuando la pared está apoyando sobre sí misma, es cuando surge el concepto de fachada autoportante. Y esa fachada trabaja perfectamente. Ahora veremos cómo y cómo se calcula o qué principios hay que seguir su cálculo, qué modelos de análisis, más que cómo se calcula, porque no voy a explicarlo aquí, es qué modelos se siguen en el cálculo de esa fachada y por qué no se cae, ¿no? Bien. Como he dicho, hay dos fachadas, o sea, hay una fachada de estructura autoportante que puede ser de dos tipos, con cámara de aire o sin cámara de aire. Sin cámara de aire, pues no dejo separación más que para pasar el aislante térmico, y con cámara de aire en la que sí que dejo separación. Ambas son autoportantes, es decir, no están apoyando nada, no están entregando nada en el forjado. Y luego ya una vez que juego una fachada con cámara de aire, puedo encima decidir si es ventilada o no ventilada, si es más o menos ventilada, eso ya puedo decidirlo en función de las aberturas que yo deje en las llagas de ladrillo, pues más ventilación, menos ventilación por metro cuadrado. Eso sabéis que tiene su influencia en el tema hidrotérmico, en cómo considera el código técnico una fachada, tanto a salubridad como a ahorro energético, si es muy o poco ventilada, y por lo tanto los aportes que se pueden considerar de esa fachada en cuanto a ahorro energético o no. Bien, pues como digo, cuando estamos hablando de una fachada autoportante sin cámara, pues ventajas de una fachada autoportante estructura, muchísimas. Por ejemplo, eliminan este conflicto, el conflicto que ocurría antes en una fachada convencional cuando se estrangula en la fábrica en el encuentro con el forjado, que eso nos obligaba a, primero, un problema térmico, ¿no? Un puente térmico ineludible, porque al final yo pegaba una galletilla ahí, o pego una galletilla ahí, que no puedo pegar ningún tipo de aislamiento, no me cabe. O sea, en los 3 centímetros, si yo considero 2/3 de medio pie famosos, ¿no? Son 8 centímetros más o menos, me sobran 3,5 en el 11,5. En 3,5, entre el mortero y la galletilla de ladrillo, ¿qué meto? ¿Qué aislamiento meto? Ninguno. Si meto aislamiento, ya la otra opción que tengo es pintar la plaqueta con rotulador y ya pues me queda fenomenal, luego la pinto con plastidecor. Si no, no puedo hacer nada, es decir, no tengo espacio material. Por lo tanto, eso es una gran ventaja, ¿no? Enorme ventaja. Además, ahora que estamos con el tema de la arquitectura sostenible, y tenéis la semana de la arquitectura y la innovación, ¿no? He visto antes los carteles esta semana ya. Pues fijaos, aquí hay innovación, ¿no? Es decir, no tenemos, nos olvidamos por completo de los puentes térmicos, tanto en pilares como en cantos de forjado. Además, elimina ese conflicto constructivo, que
si os ponéis así debajo de una fachada, que además le incide el sol de una manera un poco que canta las vergüenzas de la fachada, pues podéis ver cómo en los forjados se marca perfectamente el paso de la galleta, ¿no? De la galletilla del ladrillo. Bueno, pues con este tipo de fachadas se elimina ese problema, porque es un plomo perfecto. Ya no dependo de que el albañil haya sido el estructurista un poquito más o menos cuidadoso en replantear el canto del forjado y me haya tenido que salir un poco con la galletilla para sobre ese centímetro de más que me he salido. Eso ya desaparece, ¿no? Mejora acústicamente, claro, porque desaparece el puente acústico que ocurría estructural entre la hoja exterior y la hoja interior. Ese puente acústico que veíamos antes con silencios también ocurre aquí. Si yo, el forjado, une rígidamente las dos hojas de la fachada, pues hay un puente acústico estructural. En el momento en el que yo, ese forjado, lo interrumpo aquí, elimino el puente acústico estructural. Luego también tiene una mejora acústica importante. Eso es muy, muy válido para sitios o edificios que están en situaciones de mucha exigencia a ruido exterior, por ejemplo, al borde de un aeropuerto, de una autovía, donde hay que cumplir una mayor exigencia de aislamiento acústico, según normativa, pues este tipo de fachadas vienen muy bien. Me he pasado aquí estas. Hacemos trabajar la fachada como mejor sabe hacerlo, que es a compresión, a ser autoportante. Por supuesto, el comportamiento estructural de esta fachada está amparado por el Código Técnico, el documento básico de seguridad estructural, el apartado de fábricas, habla de cómo se calculan fachadas de este tipo. Como ya veréis, modelo, en este caso viga o modelo placa, se puede calcular con ese modelo de análisis estructural, como si fuera una viga, como si fuera una placa. En definitiva, es un sistema innovador que tiene un montón de cualidades y de novedades, como he enumerado, y además, por supuesto, todas las características inherentes a una fábrica tradicional de cara a vista, ¿no? Si además esa fachada autoportante de estructura tiene cámara de aire, en ese caso, puede ser ventilado o no serlo, pues tiene otras ventajas, además de todas las que ya hemos visto. Versatilidad de que puede no serlo, ¿verdad? Yo puedo decir que sea ventilado o que no lo sea. Puedo decir que en un mismo edificio la fachada que da norte no tenga cámara de aire, o si la tenga sin ventilar, y la fachada que da sur me interese, o la que da oeste me interese por soleamiento, que tenga una ventilación para quitarme la radiación solar, sobre todo en verano o en zonas donde pega el sol, como puede ser en Andalucía, que evidentemente pues es un ahorro energético en aire acondicionado, ¿no? Al ser fachada ventilada, evidentemente presenta todas las ventajas que cualquier otra fachada ventilada. Elimina los riesgos de condensaciones intersticiales. Frente a otro tipo de fachadas autoportantes, presenta una ventaja, y es que no necesita ningún elemento auxiliar. Hay otras fachadas ventiladas que conoceréis, habréis estudiado y estaréis viendo continuamente, que necesitan de otros elementos auxiliares para sujetarse. Una estructura tubular, por ejemplo, para sujetar las bandejas de chapa que configuran esa fachada, ¿no? esa piel exterior. En este caso, es la ventaja que tiene el ladrillo, que es autoportante, se sujeta solito. No le hace falta tener ninguna estructura que lo sujete, él se sujeta solo. Ojo, luego ya veremos qué pasa cuando actúa el viento contra él. Bueno, pues ya estáis intuyendo, ¿no?, que aquí aparecen unos elementos que son unos anclajes. Claro, tener que tener unos anclajes que eviten que ese paño, que puede tener 15 metros, 20 metros de altura, no se mueva y no se me caiga por viento. Bueno, pues ahora veremos cómo funciona. Pero en principio, a carga gravitatoria se sujeta solo, Además tiene la ventaja de que esta fachada presenta el máximo grado de impermeabilidad según el DBHS1, y además, como decía, en función del tipo de cámara de aire más o menos ventilada, pues puede incluso considerar el 50% de la contribución de la cámara a ahorro energético, en el caso de que sea ligeramente ventilada según marca el DBH1. En fin, me permite esa versatilidad con o sin cámara de aire. Al final, ¿qué es estructura? Pues, como veis, tampoco es tan complejo. Es decir, con el mismo ladrillo tradicional de toda la vida, de la fábrica de ladrillo que tengo enfrente de casa, ladrillo cara vista, más rústico, menos rústico, clinker, en fin, el que yo quiera, el color que quiera, al final ese ladrillo puesto uno encima de otro con mortero y bien colocado, como se ha hecho siempre toda la vida, la fábrica de ladrillo cara vista, con una serie de elementos auxiliares que son unos herrajes que, como digo, me sirven para resistir frente al viento, reducir la longitud de pandeo, control de fisuración, porque si os fijáis, estos herrajes se mueven en el plano vertical y en el plano horizontal. Pero ojo, en el plano horizontal y vertical de la propia fachada, es decir, así y así. No me impiden este movimiento. Claro, yo si empujo el viento, esto no se puede ir, tiene que aguantar. Pero sí me permiten este movimiento, con lo cual evito fisuraciones, porque las dilataciones o movimientos de la fábrica los absorbe el propio herraje, deja que ella mueva libremente, lo cual es una gran ventaja también.
y además están diseñadas para diferentes espesores de cámara o para diferentes cargas, pues hay diferentes herrajes. Hay diferentes fabricantes de herrajes. El fabricante de Spalit, que suministra el ladrillo, os pone en contacto con el fabricante de herrajes con el que trabaje, y él os hace el cálculo y os suministra los herrajes. Pero en definitiva son herrajes que el coste de estos elementos en el total de la fachada es prácticamente insignificante. Por lo tanto, se puede decir que tiene un coste prácticamente igual de una fachada tradicional. Y por supuesto es la fachada ventilada más barata del mercado, con lo que eso implica hoy en día en cuanto a ahorro de costes, ¿no? Con los momentos en los que estamos viviendo, ¿no?, del sector. Además de los herrajes más novedosos, tenemos otro elemento que no es nada novedoso, que ya lo conocemos de sobra, ¿no?, que son las armaduras de Tendel, que sirven para absorber flexiones horizontales. Y ahora veremos cuándo hay que colocar esa armadura de Tendel. Bueno, ya lo digo, flexión horizontal. A flexión vertical, cuando la fachada de estructura actúa a flexión vertical, que es esta de aquí, ahora veremos cómo conseguimos soportar esa flexión vertical. Cuando estamos actuando a flexión horizontal, coloco una armadura de Tendel y entonces eso me funciona como una viga, como un hormigón armado, ¿no? La parte de la compresión se la lleva el ladrillo y la parte de la tracción se la lleva la armadura. Así de simple, de sencillo, no tiene más misterio, ¿no? Bien, como he dicho, el código técnico, para justificar las fachadas, que por cierto hasta ahora no había obligación de justificar las fachadas salvo que fueran elementos estructurales de carga, es decir, según la FL90, todos los muros de fábrica que no fueran muros de carga quedaban exentos de cualquier tipo de comprobación estructural, lo cual es un poco sorprendente, ¿no? Como si una fachada, por no tener carga, por haberla descargado, no tuviera que cumplir una serie de requisitos. Por supuesto que tiene que cumplirlos, y muchos, porque no soporta la carga vertical, digo en la fachada tradicional, porque claro, solo tiene el peso propio en 3 metros de altura, es despreciable prácticamente, es muy bajo para lo que es capaz de aguantar una fábrica, ¿no? Pero tiene una carga horizontal, que es la de viento, que es una carga que puede ser incluso muy elevada. Entonces, bueno, con la FL90 quedaba ahí en el aire, no, se podría calcular, y de hecho los métodos existían, no se había inventado el código técnico, esos métodos de cálculo existían, pero no eran de obligado cumplimiento. No tenías en tu proyecto que justificar que una fachada X aguantaba a viento tal o cual cantidad de viento, ¿no? Por eso también un poco lo de la regla de los 2 tercios, ¿no? Pues había hecho como casi un axioma, ¿no? Bueno, pues no se calcula, tú sabes que una tradicional 2 tercios te aguanta. Bueno, ahora sí, ahora hay modelo arco, modelo viga o modelo placa. Esos son los 3 modelos de cálculo estructural que nos da la normativa, el DBSF, para poder justificar una fachada a viento. Porque ahora sí nos obligan a justificarla, no solo si es muro de carga, sino también si es un cerramiento sometido a viento. Bien, vamos un poco y voy a ir un poco rápido. Bueno, tengo todavía 25 minutos. Muy bien. Vamos a ir desmontando un poco mitos o cuestiones que a lo mejor si uno no se lo plantea, pues no cae, ¿no? Vamos a primero a suponer que tenemos una fachada como este tipo, una fachada confinada, en la que no tenemos viento. Es decir, supongamos que eso está metido en una nave industrial, en un laboratorio de ensayo, sometida única y exclusivamente, como dice aquí, a comprobación de estabilidad a peso propio, ¿vale? No hay viento. Yo levanto esta fábrica y la fábrica me da igual que aquí apoye 2 tercios que 1 tercio, que una miajilla de nada, que no se va a caer. Es decir, esta fachada, por muy poco que apoye, en cuanto intente volcar, se acodala. Y si coges un elemento como este, una caja de cigarrillos o un móvil, por la punta, como estoy haciendo yo, e intento moverlo así, cuanto meta presión en los dedos, que es la presión que puedes ejercer con 2 forjados, por eso se llama cerramiento confinado entre forjados, en cuanto aquí este forjado emita una cierta reacción, que eso se consigue con el peso propio del forjado y con la propia carga que tiene el forjado, esta fachada se acodala, es imposible que se caiga. Y no hace falta que apoye 2 tercios. Ojo, sin viento, insisto. Es más, con una resistencia a compresión muy conservadora, con 5 milímetros me valdría para que se acodalara. En 5 milímetros, las compresiones que se formarían ahí, en esos 5 milímetros, no serían suficientes para colapsar a compresión esa fábrica. En cuanto ya tenga no 5 milímetros, sino 1 centímetro, 2, 3 centímetros, eso aguanta muchísima compresión y por lo tanto ese cerramiento es imposible que se caiga. Claro, vamos ahora a salirnos del laboratorio de esa nave y vamos a ir a la fachada real, al edificio, a la fachada situada en un edificio de la calle, con viento, ¿ya? Entonces ya no está sometida solo a su peso propio, sino también a la acción horizontal del viento. Este sería el análisis en primer orden, sin tener en cuenta el pandeo, que habría que hacer un cálculo en segundo orden, estudiando la flecha y haciendo iteraciones hasta que convergiera.
pero no es objeto de esta clase hacer una explicación exhaustiva de cálculo estructural de fachadas, pero simplemente que os quedéis con el concepto y con la idea. Yo soy partidario, yo siempre he creído como arquitecto que aparte de proyectar y hacer los edificios bonitos, tenemos que saber, todos los que proyectamos edificios, cómo funcionan las cosas, porque si no sabemos cómo funcionan y cómo se construyen, seremos estupendos diseñadores gráficos y hacedores de maquetas maravillosas, pero luego la realidad no sabremos cómo se comporta eso y por lo tanto de la maqueta a la realidad habrá una distancia abismal. Entonces yo creo que es importante que sepamos cómo se comportan esas fachadas, comprenderlo. Bien, pues a viento, si yo tengo un cerramiento confinado, el código técnico me admite analizar ese cerramiento como si fuera un arco. Es decir, estudiando el arco de descarga que se forma dentro de ese cerramiento. Yo, para que se produzca un arco estructural, no necesito que ese arco tenga forma de arco. Con que se produzcan compresiones, bielas comprimidas que vayan descargando con empujes de biela a biela hasta donde esas bielas puedan encontrar un apoyo donde descargar sus reacciones, en ese caso oblicuas, claro, porque son perpendiculares y de sentido, son en la misma dirección y de sentido contrario a los empujes que transmite ese arco, pues ese arco se habrá producido, ese arco de descarga funcionará. No hace falta que eso tenga forma de arco, insisto. Claro, lo que pasa es que en la medida en la que yo tenga más o menos espesor, el arco que yo podré formar ahí tendrá más o menos canto. Este sería el esquema del arco, ¿no?, que tenéis aquí, y el espesor de la fábrica. A presión de viento ocurre que el arco que yo puedo construir dentro, que se puede construir solo, no yo, sino se construye solo dentro por empujes, está limitado por el espesor de la fábrica. Y la magnitud que me influye a mí en que este arco sea o no sea bueno y sea válido para soportar este empuje a viento es la esbeltez, es decir, la relación entre la altura libre entre los forjados y el canto o la altura del arco, que se llama. Es decir, claro, cuanto más altura del arco tengo, más brazo mecánico tengo para resistir los momentos de flexión que se producen dentro, en el QL2 partido por 8 famoso. Bien. Pues al final este arco es lo que me está determinando el que este elemento pueda funcionar o no y pueda por tanto resistir. ¿Bien? ¿Qué pasa a succión? A succión pasa lo mismo, solo que en sentido contrario. El viento ya no empuja, succiona, tira de la fábrica hacia afuera. Por lo tanto, esto, que es el arco, ojo, no la deformada, evidentemente, esto es el arco de descarga que está formando, cambia de sentido. Pero fijaos una cosa muy importante, que el arco de aquí ya no puedo usar en la altura del arco todo el espesor de la fábrica, solo puedo usar el ancho que tengo donde estoy entregando la carga. Es decir, si yo tomara el arco total, como hacía con presión, es decir, si tomara todo el rectángulo del espesor, estaría produciendo un empuje al vacío, estaría empujando, transmitiendo los empujes contra la plaqueta. Evidentemente eso no aguanta, la plaqueta sale volando, mata al primero que pille debajo y luego a todos los demás, porque claro, se cae la fachada, ¿no? Entonces, en cuanto hay una succión de viento importante, esa fachada, si no la calculo bien, podría fallar. Por tanto, otra vez me influye la esbeltez, no los 2/3, sino la esbeltez, la relación entre altura y canto del arco o altura del arco, que se llama, ¿no? Que en el caso, fijaos, de la presión, la altura del arco, este T sub D, es igual a T, es decir, es igual al espesor total de la fábrica, y en el caso de succión es igual a A, siendo A la entrega, como veis aquí. Claro, como la esbeltez, o sea, en el QL2 partido por 8, que es el momento que se produce justo en el centro del arco, en el QL2 partido por 8, SL, o QH2 partido por 8, el H va al cuadrado y la carga Q va linealmente, pues aunque tú tienes que estudiar a presión y a succión, porque así te lo obliga la normativa, si la carga de viento se introduce linealmente y la esbeltez, la altura, se introduce al cuadrado, comprenderéis que es mucho más limitativo la esbeltez que la carga. Por lo tanto, aunque compruebo en los dos casos, ya sé yo que si una cosa cumple a succión, va a cumplir a presión. Por lo tanto, el caso más desfavorable es a succión, porque además, encima de que la esbeltez entra al cuadrado, claro, no solo entra al cuadrado la altura, sino que la relación entre H y T sub D todavía es más desfavorable, porque la T sub D, al ser un denominador menor, el valor es mayor. Es decir, la esbeltez se multiplica. Por lo tanto, insisto, los cerramientos a succión son más esbeltos que a presión. Y si os fijáis, no estoy hablando aquí de la altura libre, porque a presión y a succión es la misma altura libre y el espesor de la fábrica es el mismo. Cuando sopla, tengo una fábrica con ruedas, cuando sopla a presión pongo una y cuando sopla a succión la muevo y pongo otra. No, tú tienes la misma, a presión y a succión. Por lo tanto, yo tengo que estudiar en el caso en el que la esbeltez es más desfavorable, a succión. Bien. ¿Por qué se dice lo de los 2/3?
Porque al final se ha hecho de un caso concreto, se ha generalizado. Si yo cojo un edificio convencional de como mucho 3 metros de altura y que una fábrica convencional de una hoja principal de medio pie, da igual de Calavista, que ladrillo para revestir con mortero de monocapa o lo que sea, de medio pie, que tiene 11 centímetros y medio en medida castellana, ¿no? Pues 11 centímetros y medio, si yo calculo la esbeltez límite para una presión de succión convencional, me dará que necesito un canto de arco, una altura de arco de al menos más o menos unos 8 centímetros mínimo para poder, de ese orden de magnitud, para poder soportar. Es decir, para que en esos 8 centímetros se pueda configurar el arco de descarga que me soporte ese esfuerzo. Claro, como resulta que 8 centímetros vienen a ser 2/3 de medio pie de fábrica de ladrillo, pues al final se extrapola y se ha dicho, vale, pues 2/3 vale para todo. Bueno, pues no, depende. Si esa fábrica tiene 5 metros de altura, entonces ya 8 centímetros no te van a valer. Te hará falta más apoyo. También digo, por ejemplo, si yo tengo una altura de 2,70, altura libre, y tengo un cerramiento de 1 pie de espesor, tampoco son 2/3, son 8 centímetros igualmente, porque el arco de descarga que necesito, que se va a formar aquí, me da igual que esto tenga medio pie que tenga un pie. Con 8 centímetros me valdrá igual. Por lo tanto, con que apoye 8 centímetros, aunque sobresalgan, aunque vuelen otros 16, 24, sí, 16 centímetros del pie de ladrillo, si tuviera esa fachada un pie, supongamos, tampoco se caería. Y ya hemos quedado que por acobalamiento tampoco se caería, por lo que os he explicado antes, ¿no? Por lo tanto, al final, los 8 centímetros, perdón, los 2/3 es una consecuencia de esos 8 centímetros que en resumen podemos poner aquí, ¿no? De 3 metros de altura, o no mayor de 3 metros de altura, y una entrega mínima de 8 centímetros, y una fábrica perfectamente retacada. Claro, si yo no retaco al forjado superior, no tengo condición de entrega. No tengo, mejor dicho, no tengo condición de empuje. No puedo transmitir un empuje si eso no está retacado. Con lo cual, claro, conclusión, cuando yo levante la fábrica de medio pie, retacarla por el exterior, y cuando lo levante la hoja interior, antes de levantar la hoja interior, retacar por el interior. Claro, para que yo tenga toda la condición de entrega como la estoy calculando, ¿no? Bueno, en el catálogo de soluciones constructivas que tenéis, me parece aquí, y si no tenéis en la página web de Hispalit en PDF, también completamente gratis, y si lo queréis pedir, lo podéis solicitar a Hispalit para que os lo entreguen por correo, pagando los gastos de correo, que creo que son 10 euros, el libro es gratuito. Es un fantástico documento donde vienen todas las soluciones constructivas cerámicas del mercado, cómo cumplen el código técnico, no solo la estructura, sino a todo, los documentos básicos del código técnico de edificación, todos. Y dentro de ellos, una de las tablas que aparecen es tabular, viene tabulado qué espesor me hace falta para que una fachada convencional no se caiga a determinada presión, a succión del viento, en función de su altura. Es decir, yo entro en esta tabla y digo, vamos a ver, ¿qué tipo de pieza? Perforado, vamos a suponer, ladrillo perforado. ¿Qué altura libre tengo entre forjados? 2,70. ¿Cuál es mi carga de presión de viento? 0,8. Bueno, pues con 76 milímetros de espesor me vale. Si tengo medio pie, voy sobradísimo. ¿Y a succión? Pues vamos a suponer que a succión tengo una carga de succión de 0,5 kN en metro cuadrado. Pues con esos mismos 2,70 y con esa misma pieza de ladrillo perforado, me dice que para ese viento con 67 milímetros tengo. Y fijaos que 67 es menos que 2/3. Pues me valdría, porque con esos 67 centímetros tendría el arco suficiente, el canto para formar ese arco de descarga. Ahora bien, me parece estupendo que digamos 2/3, porque oye, no debería irnos la vida en 1 centímetro. Entonces, si voy a 2/3, pues aunque le dé 1 centímetro más de holgura, no me viene mal. No me viene mal porque, oye, si hay un pequeño desplome o un forjado que se remete un poquito en un momento dado, 1 centímetro, en el replanteo de los forjados, de los cantos de forjado, uno que se me remete, esa pieza va a volar más. O el de arriba sale un poquito más de lo que debe, con lo cual, para mantener el plomo en la fábrica, va a hacer que todos los demás estén un poquito más en vuelo, ¿no? Y entonces ahí esas situaciones se dan en la realidad, pues, oye, si puedo ir un poco más seguro, pues mejor. Pero vamos, que sepáis que está tabulado, esto está en el catálogo de elementos constructivos. Bien, pasamos al tema estructura, otra vez, ya hemos entendido cómo funciona la fábrica convencional. Modelo arco. Bueno, pues el código técnico te da otra posibilidad, que es modelo placa o modelo viga. Es cambiar el chip, es decir, yo voy a olvidarme de que mi fachada trabaja como un arco, confinada entre los forjados. Voy a sacar completamente la fachada del plano de los forjados, es decir, como veis aquí, autoportante. Y ahora voy a hacer que funcione como una viga, pero en lugar de ser una viga que tiene una carga de viento así, que haría que flectase así, pues la tengo en vertical y la carga viene así, pero es lo mismo, funciona exactamente igual.
Claro, cuando yo estudio un elemento que se comporte como una viga, pues se producen flexiones, y las flexiones se traducen en tracciones y compresiones. A compresión el ladrillo fenomenal, como el hormigón. ¿Por qué se arma el hormigón? Porque a tracción va muy mal, pues el ladrillo lo mismo. A tracciones el ladrillo va fatal. Claro, en vertical tengo una ventaja, que es un recurso que es baratísimo y que además es estupendo, que es el peso propio de la fábrica. Si yo tengo una viga donde hay en azul compresión y en rojo presión, perdón, en tracción, o en succión al contrario, ¿no? Aquí tenéis la compresión, aquí tenéis la tracción. Cambia el sentido de la flexión, por lo tanto cambia el sentido de las tracciones y compresiones, pero viene a ser lo mismo. Bueno, pues si yo tengo a viento, a presión, a succión, en el momento en el que yo introduzco en el cálculo estructural el peso propio de la fábrica, lo que antes era compresión aumenta, se comprime más, y lo que antes era tracción se convierte en compresión, con lo cual pasamos de un fenómeno de flexión simple a un fenómeno de compresión compuesta. Y eso es gratuito, porque a partir de 2 plantas de altura, el peso propio de la fábrica hace que las tracciones me salen gratis, porque se anulan por el peso propio. Con lo cual, si yo tengo una fábrica de 5 metros de altura, en flexión vertical, es que esta fábrica ni se inmuta, porque por peso propio a compresión aguanta, no 5, aguantaría centenares de metros de altura. O sea, la compresión en una fábrica de ladrillo aguanta un montón, una barbaridad. Claro, tampoco se trata aquí de hacer fachadas de 200 metros de altura, porque, hombre, tampoco vamos a coger y hacer una esbeltez, por mucho que tengan anclajes, tampoco vamos a hacer locura. Es decir, bueno, pues puedo hacer tramos de fachada de estructura, 5 plantas, independizo, 5 plantas, y donde independizo, calculo una viga en ese forjado que soporte la carga de ese tramo de 5 plantas. Por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo, eso se hace en realidad. Pero al final, el tramo que yo estoy estudiando trabaja como una viga. Y esa viga, en el momento en el que yo le meto carga, deja de tener tracciones, tiene compresiones. Por lo tanto, sin hacer nada, el ladrillo aguanta. Lo único que tengo que introducir es unos anclajes para provocar las reacciones de sentido contrario de los empujos que me está generando el viento. Es decir, para que esa fábrica no se me vaya corriendo cuando le venga una ráfaga de viento, sino que se quede ahí anclada como una vela. Hace vela, recoge la carga y esa carga horizontal la transmite a los forjados. Y dentro, esa tracción se convierte en compresión. Punto. A la flexión vertical tendríamos solucionado la fachada estructura de la forma más fácil y más sencilla. Evidentemente habría que hacer un cálculo estructural de cuántos anclajes necesito para que esa fábrica sea estable a viento en cuanto a reacción horizontal. Se calculan los anclajes y listo. Aunque se pongan cuantías mínimas de armadura de tendel, por cálculo no sería necesario colocarla. Pasa como en el hormigón, que a veces sale que no hace falta armar ciertas secciones, pero la normativa, la EH, te obliga a poner una cuantía mínima de armado, pues aquí lo mismo, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa a flexión horizontal? Bueno, a flexión horizontal la cosa cambia. Ya no puedo usar el recurso del peso, porque a compresión vertical sí que tengo el peso, pero en horizontal ya no tengo nada que comprima, como ocurría con el peso. Entonces es ahí donde uso las armaduras de tendel. Con la armadura de tendel ayudo a que entre pilar y pilar, donde yo coloco unos anclajes, se produzca un efecto viga horizontal, flexión horizontal, ¿no? Y eso que la fábrica de ladrillo a tracción horizontal, o sea, flexión horizontal, perdón, funciona mejor, porque en vertical no hay traba, es un ladrillo apoyado encima de otro, menos mal que tenía peso propio, pero en horizontal la tracción, como hay traba, pues es un poco mayor. Pero insisto, si no es suficiente la que sale por cálculo, se pone la armadura de tendel, que además por cuantía mínima hay que ponerla, en este caso de este tipo de fábricas, y punto. Se arma tanto como sea necesario, en función de la distancia de pilares o de anclajes que tenga en vertical y la cantidad de viento que actúe en esa fachada, y entonces, bueno, pues tengo las dos opciones. Me puedo calcular esa viga en vertical, así, o en horizontal, o sea, ese paño de fábrica. El DBSE permite asignar las solicitaciones como yo quiera, siempre y cuando se consiga la condición de equilibrio. Yo puedo decir que todo el viento lo absorbo de forma horizontal o lo absorbo de forma vertical. Calculo para ello, dimensiono y punto. O puedo decir, pues mira, la mitad se lo va a llevar en vertical y la mitad en horizontal. Pues dimensiono para ello. El código técnico me dice que lo calcule como yo quiera, siempre y cuando se consiga la condición de equilibrio. Y si combino las dos opciones, viga en horizontal y viga en vertical, ocurre lo que veis aquí, modelo placa, que es lo que estoy diciendo. Es decir, si yo asigno mitad y mitad, pues tengo una placa, pues ya está, estudio esto como una placa, tengo anclajes, como veis, en horizontal, en los forjados, tengo anclajes en vertical en los pilares, y tengo armaduras de tendel y punto. Y tengo una fachada separada
del elemento estructural del forjado y los pilares, autoportante, estupenda, ventilada o no ventilada, a gusto del proyectista, perfectamente aplomada, en fin, una maravilla de fachada, y además con todas las características inherentes a una fachada tradicional de caravista, que por otro lado no hay que olvidar que son muy demandadas por los propios profesionales, porque a los arquitectos, a los proyectistas nos gusta mucho usar ese tipo de fachadas de caravista. Además que ver los edificios que se construyen residenciales, que la mayoría tienen fachada de ladrillo caravista, y es que además el usuario final también lo demanda. O sea, hay encuestas que dicen, tenemos encuestas en nuestro poder que dicen que la mayoría de los usuarios en España demandan este tipo de fachadas de ladrillo, sobre otro tipo de fachadas. Bien, situaciones para las que el sistema de estructura como filosofía constructiva nos viene fantásticamente bien. En la realidad yo puedo proyectar un edificio con fachada convencional, una fachada confinada entre dos forjados. Claro, el papel lo aguanta todo, como antes decía, pues me vale también aquí. Bueno, pues oye, tengo una fachada, tengo una entrega de 8 centímetros, acotado en el plano correspondiente de detalle constructivo, sección 1,20, fantástico. Y luego llega en obra y ocurre que por mucho que el constructor lo haya hecho fenomenal, pues oye, se le ha escapado aquí, se le ha escapado 4 centímetros. Es que a lo mejor, es que no es nada, es que eso puede ocurrir y ocurre. ¿Qué hago en este caso? Ya estoy preocupado, me llama la OCT, me dice que esto no vale, que me invente cualquier historia, que ponga ahí cualquier cachivache, llámese angular, plataforma, de todo. Se inventa cualquier tipo de cachivache porque me dicen que esa fachada o tiene una entrega de 2/3, sin realmente calcular si 2/3 puede ser o puede ser menos, pero en cualquier caso me dice los 2/3, y además me dice que lo hago o no me firma el papelito que luego me sirve para hacer el seguro decenal, y estoy en sus manos. Bueno, pues hay opciones. El código técnico nos da la opción, nos está dando la solución. Es decir, en lugar de complicarnos, muchas veces nos ayuda. Oiga, si esto no tiene condición de entrega, porque aquí el arco de descarga que se va a formar aquí a succión, aquí entrega bien, pero cuando llega aquí no tiene entrega posible porque no tiene arco. El arco ahí no cabe. Pues oiga, no calcule usted esa fachada modelo arco, calcúlela como si fuera una viga o una placa. Es decir, cambie usted las condiciones. Claro, evidentemente yo no puedo decidir, claro, esto no es magia, que yo, no, pues como no me vale para arco, pues me vale para viga. Bueno, pues si quiere usted usarla como una viga o una placa, tendrá que entonces hacer los cambios necesarios en la fachada para que soporte esas solicitaciones, ¿no? Es decir, yo tengo este plano y digo, bueno, como no funciona como arco, funciona como viga. Claro, viene el viento y se lleva por delante la fachada. Claro, porque tengo que introducir unos anclajes. Bueno, pues como voy a calcularlo ahora como viga, digo, bueno, pues muy bien. Introduzco esto que veis con numerito 1, son armaduras de tendel, y lo que veis con el número 2 son anclajes tanto en cantos de forjados como en pilares de fachada. Por lo tanto, yo recalculo esa fachada, digo, vamos a ver, ya me olvido de que vaya a funcionar como un arco. ¿Es autoportante? Sí, porque esto ya no es una galletilla de ladrillo, eso es prácticamente 8 centímetros de 8,5 de ladrillo. Eso a compresión aguanta lo que queráis, lo que le echéis encima. Y esto no está volando, es que esto apoya un ladrillo sobre otro y esto acabará apoyando en algún sitio. Por ejemplo, en el arranque en cimentación. Luego esa fachada a compresión va perfectamente, es autoportante. Y a viento, pues como una viga, como lo que hemos visto antes, la anclo y entonces automáticamente la estudio como una flexión vertical y flexión horizontal. Si se quedaba corto con la traba de ladrillo, pues insisto, meto armadores de tendel, calculo cuántos anclajes me son necesarios para el viento que tengo y automáticamente esa fachada pasa a ser perfectamente válida, no hay que tirarla y además es perfectamente robusta. Insisto, ya no vale para arco, como modelo arco, pues usemos otro modelo de cálculo, ¿no? Que para eso está la normativa. Bueno, de esto ya he hablado antes, simplemente en 5 minutos, así me ciño a las 2 horas que me haya comprometido a que iba a durar la charla. Sistema constructivo muy sencillo de ejecutar. Coloco los anclajes en los cantos de forjados, cantos de pilares, me permite aislar esos cantos, con lo cual elimino puentes térmicos y luego levanto la fachada. Admite las dos opciones, de dentro a fuera, de afuera a dentro. Se puede construir primero el interior y luego la hoja exterior, o primero el caravista y luego cerrar al interior. Aquí veis que se ha hecho primero al exterior y luego al interior. Eso te permite, es casi mejor así, porque te permite limpiar las rebabas y esa cámara de aire que quieres dejar pues no se queda llena de rebabas de mortero, que si lo haces de la otra manera pues ya no puedes controlarlo, ¿no? Y levantas tu pared, hoja interior de ladrillo doble de 7 con, en este caso, pues un poliestireno extruido. ¿Que quieres cámara ventilada? Pues colocas unos separadores entre el elemento térmico y la fachada y punto, pues como se ha hecho siempre, ¿no? Aquí veis los anclajes, que aunque aquí en la foto están colocados así pues para que se vean bonitos, en la realidad
están siempre hacia abajo. Son incómodos, te enganchas con ellos, en fin. Lo bueno que tiene es que cuando llega a la fábrica a ese anclaje, tú lo subes y además, como tiene opción de moverse en vertical, no tienes ni siquiera que tener una precisión de un personal especializadísimo con un rayo, o sea, con un medidor láser y un... En fin, que te trace una línea perfecta y al milímetro, no. La llaga, tengo un margen de 5 centímetros de la altura del ladrillo de cara vista. Pues que me viene 2 centímetros para abajo, pues lo subo 2 hacia arriba. Que viene 3 tal, pues lo bajo 3. Lo coloco donde me venga bien y lo recibo a la fábrica. Y así con todos los anclajes, en horizontal, que tengamos en el forjado y en el pilar. Con lo cual, no requiere un personal especializado. El mismo albañil que te levantaba una fachada tradicional, te levanta esa fachada. Ahí veis el aislamiento con el separador. El único punto en el que tenemos que tener un poco más de cuidado es en el peto. Claro, en el peto ya no tenemos ningún elemento que lo esté sujetando, ni por peso propio ni por nada. Y ese peto hay que arrastrarlo. Es el único caso en el que no es autoportante. Tiene que sujetarse con algo. Le tienes que meter algunos herrajes, algunos anclajes de más y sujetarlo a un elemento estructural que esté detrás, que puede ser un segundo peto y luego le pones aquí una albardilla y lo cubres, etcétera, ¿no? Pero bueno, es el único caso en el que hay que sujetar esa fábrica. A partir de ahí para abajo, insisto, pues ya es autoportante. Tú puedes arrancar esa fachada estructura de cimentación, de un muro de coronación de sótano, de una zapata corrida o de un hueco. La única condición que tienes que cumplir para arrancar de un hueco es que este elemento, que en ese caso es una pletina, un chapón, tiene que tener una rigidez brutal. ¿Por qué? Porque la fábrica tiene mucha rigidez. Claro, tiene un canto enorme, entonces la fábrica es infinitamente rígida frente a una viga. Entonces tú no puedes apoyar eso frente a una viga normal, calculada, sujeta sobre 2 pilares. Entonces hay que calcularlo sobre un elemento que tenga más rigidez. Entonces, si por ejemplo puede ser un chapón, yo calculo ese chapón de tal manera que lo sujeto de una serie de tubulares anclados al canto del forjado, como sea. Te habré dejado previsto unas placas de anclaje en el forjado recibidas, al cual yo sueldo esas platabandas, esos tubulares, lo que sea. Yo no estoy aquí para ver el detalle uno a uno, no es objeto de esta charla, sino explicaros que se puede hacer cualquier cosa, desde arrancar desde huecos, como este caso. Aquí veis el ejemplo más claro. Una fachada estructura que arranca desde un hueco entero de un soportal o unos huecos enormes de fábrica, de unos huecos de ventana enormes. Entonces, sería un caso una fachada ventilada. Veis aquí las aberturas en pequeñitos, se intuyen, ¿no? Desde ahí las pequeñas aberturas de ventilación. Otra fachada, en este caso, tenía la particularidad de que como la separación entre pilares era muy elevada, pues se colocaron unos elementos metálicos intermedios para reducir la longitud de flexión, para que las cuantías de armaduras se disminuyeran, porque al final si tú metes mucha armadura tienes la limitación de que tienes el tendel, claro, para introducirla, entonces puede que no te entre. Entonces, bueno, pues si eso ocurre, pues se colocan unos elementos cortavientos intermedios que no tienen que llegar a cimentación, como veis, se interrumpen en planta primera porque no llevan carga vertical. O sea, esto no es de grima verlo porque no están llevando carga vertical, no tienen que llegar a la cimentación. Lo que hacen es reducir la longitud del paño, la luz de esa viga horizontal que se está formando. Este edificio, por ejemplo, de 6 plantas, de fachada estructura, completamente se ve perfectamente en la imagen el plomo perfecto que tiene la fachada. O sea, no se ve ni una sola mínima irregularidad por la galletilla cuando pasa por el canto del forjado. Más ejemplos de una fábrica estructura que no arranca en cimentación. Esta sí lo hacía, esta no. En fin, se puede hacer lo que se quiera. Huecos en esquina completamente rasgados, o huecos en vertical, volúmenes, fachadas de toda esta altura. Puede que aquí no tengamos ningún elemento estructural horizontal, ningún forjado, no pasa nada. Tendremos alguno vertical, tendremos algún soporte. Porque aquí arriba hay un forjado y ese forjado tiene que estar sujeto por pilares. Bueno, pues yo aquí, en lugar de analizarlo a flexión vertical, que sería un paño enorme, lo analizo a flexión horizontal. Y por lo tanto no necesito que esa fachada se apoye en ningún forjado. Tiene 7 metros de altura, ¿qué más me da? Como si tiene 10. Si los pilares en vertical están suficientemente cerca para formar flexión horizontal y están arriestados frente a pandeo, pues los pilares, quiero decir que sujetan esa fachada, perfectamente posible. Celosías, en fin, volúmenes, cuerpos volados. Se puede hacer cualquier tipo de fachada, no hace falta que sea una fachada, un edificio convencional 100%, se puede hacer cualquier tipo de edificio con fachada de estructura. Y por mi parte, poco más, que no es poco, por lo menos a mí ya estoy exhausto. Agradeceros a vosotros vuestra presencia, a los que habéis ido quedando, a los valientes que habéis aguantado estas horas intempestivas ya, que ya tenéis el estómago, supongo que como yo, ya que os hace
nos hace de todo. Y bueno, pues muchas gracias por haber acudido a la llamada de Hispalit. Y bueno, pues insisto, que os haya servido para algo y que os sirva en el futuro sobre todo. Pues nada, muchas gracias. Gracias.